Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que hablamos de temas de actualidad que pueden afectar tanto a nuestras libertades como a nuestros bolsillos. En la coyuntura actual, pues desde luego hay un asunto muy caliente que afecta a ambas, como es la guerra en Irán y cómo esa guerra está afectando a los mercados financieros y por tanto a nuestras posiciones patrimoniales. Para reflexionar sobre todo ello, hemos traído a Víctor Alvar González, socio fundador de Nextstep. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Bienvenido, Víctor. Es un placer tenerte aquí porque Nextstep es una firma de asesoramiento independiente y, claro, una firma de asesoramiento financiero independiente en un momento en el que necesitamos luz sobre la coyuntura financiera, pues desde luego es algo que nos interesa que puedas compartir nuestras opiniones. Dinos brevemente antes a qué se dedica Nextstep y por qué, como socio fundador, pues estás todo el día analizando mercados y además analizándolos de manera independiente, que eso es lo valioso. Sí, esto es como ir en un avión, que te pase algo y haya un médico, ¿no? Que haya una crisis aguda y tener un médico cerca, la coincidencia. Bueno, Nextstep, por hacerlo breve, creamos Nextstep basándonos en qué es lo que habíamos observado, en mi caso, en más de 30 años de trabajar en los mercados financieros, en el sector, en lo que les molestaba a los clientes, en lo que no les gustaba, en lo que les provocaba rechazo. Entonces, lo primero, Nextstep es una firma de asesoramiento independiente porque a la gente le molesta mucho que su asesor sea un comisionista. Es decir, la gente quiere objetividad. Le molesta que su asesor le recomienda algo porque es lo que le da más comisión o porque es el producto de la casa. Entonces, la CNMV, esto no es una decisión, digamos, particular, no es independiente el que dice me siento independiente, planifico de forma independiente, soy independiente de la banca. No, independiente es el que, y esto es de acuerdo con MiFID, Unión Europea y todo, es aquella entidad que asesora sin tener producto propio, es decir, no es un médico que te coloque que sea accionista del laboratorio y sin cobrar de los productos que recomienda. Es decir, que no hay la sospecha de que vaya a recomendar aquel producto que le está pagando la comisión y no otro que puede ser mejor. Entonces, lo primero que vimos que la gente apreciaba la objetividad y la independencia, como todos, como si vamos al médico, queremos esa objetividad y la independencia. Lo siguiente que vimos es que en España, sobre todo, hay un abuso en las comisiones. Se paga demasiado, no tiene nada que ver. Hemos pasado a ser el país más caro en comisiones de fondos de inversión del mundo civilizado, me refiero, de las economías avanzadas. Y entonces, pues, ¿cómo hacemos para que la gente pague menos? Pues hay muchas formas para que pague menos. Al ser independiente y no depender de las comisiones de gestión que pagan los productores, tú puedes ayudar a la gente a que pague menos, porque nuestro negocio no es que paguen más comisiones, es que paguen menos. Por lo tanto, las comisiones son excesivas. Luego también observamos que en el sector, cuando tú te va a asesorar a alguien o te va a gestionar su cartera, te obliga a cambiar de banco. Pero la gente en general no está descontenta de los bancos como bancos per se. Es decir, los bancos son seguros y desde la crisis probablemente más, porque hay muchos más controles. El problema es que su asesoramiento es, en general, bastante malo, cuando no muy malo. Entonces, la gente lo que no le gusta es el asesoramiento no independiente, de hecho, especialmente no independiente de la banca o de sus agentes, pero quieren tener el dinero en un banco que les dé tranquilidad. Nosotros no obligamos a la gente a cambiar de banco. Nosotros a la gente le decimos, dinos con qué bancos trabajas y nosotros te vamos a decir qué haríamos nosotros si fuéramos tú. ¿Qué haríamos nosotros con esos bancos, en esos bancos, si estuviéramos en tus zapatos? Te vamos a decir qué comprar, qué fondos de tu banco son los más adecuados para ese momento, cómo pagar menos comisiones incluso en tu banco o otras plataformas que te puedan hacer ahorrar comisiones. Por lo tanto, también que la gente no tenga que cambiar de banco. Y esas serían, digamos, los tres... y una cosa importantísima. Y la dejo para el final porque, como dicen los ingleses, last but not least, casi la más importante. En este sector pasan dos cosas. Una, que cuando vienen mal dadas, las entidades tienden a no proteger a sus clientes. Y es cierto que no debes de estar moviendo un patrimonio constantemente, desaparece el interés compuesto, eso es un error. Pero hay ocasiones, por ejemplo, año 2022, en que vienen muy mal dadas. Es como ir en un barco, tener un puerto al lado y seguir a la tormenta, porque, bueno, pasará la tormenta, sí, pero te estás tomando un riesgo excesivo. Entonces, otra cosa que hacen las entidades es que cuando vienen mal dadas, incluso a veces sabiendo que vienen mal dadas, no protegen el patrimonio de sus clientes. Nosotros no digo que lo hagamos siempre, aunque hasta ahora en general lo hemos hecho, pero al menos amortiguar el impacto. ¿Por qué? Porque si no la gente, si se mete en la tormenta, tiende a malvender. Entonces, para nosotros es tan importante la rentabilidad
como la protección del patrimonio. Y esto ya sé que lo dirá mucha gente, pero pocos lo hacen. Nosotros lo podemos demostrar en nuestros resultados. Por lo tanto, la protección del patrimonio, que también es un resultado de la independencia. Porque, como sabe todo el mundo en este sector, si una entidad cualquiera que vive de las comisiones que le pagan las gestoras, los bancos, etcétera, le dice a sus clientes que vendan la mitad de la renta variable que tienen en cartera para amortiguar un año tipo 2022, lo que va a pasar es que van a perder la mitad de las comisiones, van a tener que echar gente. Es un modelo que, al estar basado en comisiones, impide decirle a la gente lo que realmente se debe hacer. Entonces nosotros, al no depender de eso, nosotros podemos decirle, y hicimos de hecho en ese año, dijimos a la gente que renta fija de medio y largo plazo 0, porque está subiendo la inflación del 1 al 10, ¿cómo puedes tener bonos de largo plazo? Por lo menos ese año, ¿no? O que estaban invadiendo Ucrania, etcétera, pues a lo mejor es conveniente reducir el peso de la renta variable. Y esto lo podemos hacer porque a nosotros nos da igual que bajen las comisiones. Al revés, es que nos es totalmente indiferente. Nosotros nos debemos solo al cliente. Y finalmente, y muy importante, bueno, por supuesto, esto también implica que también vemos que a la gente le molesta mucho pagar una comisión de gestión o de asesoramiento y que su asesor nunca se mueva. Es decir, entra en la puerta como inversor equilibrado y va a tener siempre el 50% de renta variable y 50% de renta fija de medio y largo plazo. Y eso es lo que hay. Claro, eso es un negocio muy bueno. O solo el SP500. Que está bien, pero hay años en los que a lo mejor conviene tener otras cosas. Por lo tanto, eso es otra cosa que vimos que molestaba mucho, entonces hay que ganarse la comisión, hay que ganarse la tarifa de asesoramiento. Y digamos que esa sería, en resumen, las cosas principales que vimos que está sufriendo el cliente y que hemos eliminado en nuestro modelo, que, digamos, al ser además de suscripciones como muy, muy libre en cuanto a funcionamiento. Entonces, ofrecéis asesoramiento independiente, como has dicho, que permita que el ahorrador navegue por las procelosas aguas de los mercados. Y ahora son especialmente procelosas. Ahora estamos en la tormenta. Efectivamente. Entonces, danos un poco de esa luz que arrojaríais a vuestros clientes para que entendamos y para que contextualicemos y para que cojamos perspectiva a partir de la situación actual. Claramente, ahora mismo el gran foco, el gran temor, la gran oportunidad quizá también, según cómo lo miremos, es la guerra en Irán. ¿Qué perspectivas crees que la guerra puede traernos, tanto en el campo militar, que va a influir en el económico, como sobre todo ante los distintos escenarios que se hablen derivado de lo militar? ¿Qué repercusión puede tener en lo económico? Bien, esto es más complejo y más fácil de lo que pueda parecer. Si Irán fuera un país en medio de África o de Asia, donde fuera, que no tuviera petróleo, todo esto no tendría ninguna influencia sobre las bolsas. Esto es una obviedad, pero lo digo para ponernos en contexto. Esto significa que desde el punto de vista de asesor financiero puro, yo no entro en ética, política, en nada. Yo me dedico a que la gente gane dinero o no lo pierda. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos un termómetro que es el precio del petróleo y lo que pueda ocurrir con él. Por lo tanto, nuestra recomendación, lo que nosotros hacemos es fijarnos en el precio del petróleo y en lo que afecta al precio del petróleo, porque además has dicho algo muy importante. En un mundo, siempre las guerras se convierten en propaganda y todo en propaganda, en definitiva, en manipulación, porque es típico de las guerras. Pero es que ahora existen las redes sociales, que no critico, obviamente, que yo creo que están muy bien porque además aportan mucha información que no aportan los medios tradicionales. De hecho, ya les están quitando casi todo el espacio, ¿no? Pero también son muy buenas para crear confusión y para dar desinformación en todos los sentidos, hablo sobre todo militar, etcétera. Entonces, claro, si nos dejamos llevar por eso, lo que vamos a ir es como un pollo o un pollo sin cabeza. Ese va a ser la imagen, es la imagen que yo tengo de quien mira aquí, mira allá, no sé qué, no. Primero, céntrate. ¿Dónde tienes que centrarte? En lo que afecta a los mercados. ¿Qué afecta a los mercados? El precio del petróleo. Entonces hay que ver cómo va afectando a eso. Es decir, ¿son capaces los iraníes de cerrar el estrecho de Hormuz? No lo sabemos. Probablemente no lo sean. No pudieron en la guerra de Irán-Irak, no pudieron cerrarlo, porque como estaban peleados entre ellos no querían que pasase tampoco el petróleo de los otros. Ha habido otras situaciones. Los hutíes hicieron un amago y no pudieron. Los norteamericanos fueron capaces de evitarlo, pero cuidado, podrían en desesperación. A veces no es que no pasa petróleo de China, sí, pero estamos ante un animal acorralado. Podrían hacerlo, vamos a fijarnos en eso, pero no nos compliquemos de si es verdad que ya no tienen misiles o no. Veamos los datos.
¿Cuántos misiles están cayendo sobre barcos? ¿Qué posición tiene la Armada norteamericana? Esto lo vamos a ir viendo ahora en el tiempo, ¿no? Y muy importante, ya no es una cuestión de si ellos están poniendo misiles o si hay dragaminas, es cuánto cuestan los seguros. En este sentido, por ejemplo, es importantísimo, pues claro, como es lógico, en el momento que ha pasado esto, zona de guerra, los seguros cuestan el doble, entonces la gente se queda parada. Entonces, casi más que la propia cierre físico, es el cierre de las compañías aseguradoras. Con lo cual, hay que ver también si funciona lo que han dicho los norteamericanos, que es bastante inteligente. Ya veremos si lo pueden hacer o si lo hacen. Pero, oiga, nosotros cubrimos la diferencia. Usted pague el seguro hasta aquí, que lo que le han puesto de más lo ponemos nosotros. Tiene algún problemilla legal porque tiene que ser barcos norteamericanos o llevar tripulantes norteamericanos, pero echa la ley, echa la trampa, porque yo tengo un barco y digo, busco al primer norteamericano que hay en la zona, le digo, contratado, haz lo que quieras hacer, como si solo vienes de pasajero, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos en el precio del petróleo, cómo evoluciona y la duración de esto. Es decir, el precio del petróleo en 80 y pico dólares durante 2 semanas no es ningún problema para la economía y quien está vendiendo en esas circunstancias se equivoca. En esto el mercado está siendo de momento bastante sabio. Está preocupado, pero dice a 80 y pico dólares el precio del petróleo no son los 120 de la guerra de Ucrania. Ahora bien, hay que vigilarlo porque a lo mejor ese no es en lo que está. El precio del petróleo, esto hablábamos de una crisis aguda. Esto es una crisis aguda y la fiebre la mide el precio del petróleo. Entonces, el precio del petróleo a 37,5 son décimas, o un poco más que décimas. Pero si dura a 38, tienes que ir a urgencias. Entonces, ese es digamos, el resumen, porque esto podríamos darle muchas vueltas, si puede, si no, que debemos de mirar en el corto plazo. En el largo plazo la cosa cambia bastante, porque ahí tenemos que tener la mente abierta. Puede ocurrir que los norteamericanos no tengan un plan, no exista la Delcy Rodríguez iraní, todo sea que montar un follón para que aquello acabe en una guerra civil. No lo sé, no lo sabemos nadie, lo sabrá Marco Rubio. Si lo saben ellos. Si lo saben ellos. Claro. Entonces, claro, nosotros ¿qué tenemos que hacer eso? Pues ver qué ocurre. Porque puede haber una guerra civil y seguir. Insisto, es que yo parezco un poco frío, pero es que para mis clientes lo importante es lo que pase con el precio del petróleo. Entonces, hemos visto cómo en Libia o en otros sitios ha habido guerras civiles y sigue saliendo el precio del petróleo porque los señores de la guerra lo primero que hacen es asegurarse ingresos para tener armas. Entonces, a lo mejor resulta que tenemos una guerra civil en Irán y sigue funcionando el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, en el largo plazo hay que ver eso. Y si sigue funcionando por ese motivo, probablemente funcione mucho, porque hace falta mucho dinero. Y muchas veces es que todo está relacionado. Hace falta hacer negocio con armas, se genera el negocio con el petróleo o, en su caso, con la droga, etc. Entonces es un proceso que hay que vigilar y al final, mientras siga saliendo por ahí petróleo, podríamos incluso, ahora vayamos, ese es el escenario, digamos, un escenario negativo políticamente, una guerra civil ahí en Irán, una situación de estas tipo Irak o tipo Libia o tipo incluso Siria, pero bueno, ellos no producían mucho petróleo. Pero también podría ocurrir, ¿por qué no? En los mercados muchas veces pasa lo que nadie espera y está demostrado. Entonces, oye, a lo mejor le sale bien la jugada al presidente norteamericano. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes Irán produciendo a toda su capacidad, porque se acabaron las sanciones y interés enorme de la presidencia norteamericana de que siga saliendo, de que baje el precio del petróleo, porque ese es un objetivo declarado de ellos. Queremos petróleo lo más barato posible porque lo necesita la inteligencia artificial, etcétera. Entonces nos podríamos encontrar con un escenario totalmente distinto, que digo no porque vaya a ser o no, sino porque tenemos que tener claro lo que puede pasar. Y entonces vamos a ir viendo por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, desgraciadamente. Y si los tiros van por ahí, pues entonces te encuentras Venezuela produciendo a toda marcha, Irán produciendo a toda marcha. Y, oye, pues a lo mejor resulta que baja el precio del petróleo. Por lo tanto, es un escenario que puede ser muy distinto a corto que a largo y lo único que tenemos que hacer es cómo van influyendo los acontecimientos sobre ese precio del petróleo y del gas, por cierto, muy importante. Claro, sí, no solo petróleo, sino también... Ahí también puede ocurrir que esto lleve a facilitar, ya sabes, tú sabes muy bien cómo es la geopolítica, a facilitar una solución en Ucrania, porque Europa ahora claro. Si esto se alarga, Europa va a necesitar gas como el comer. Tenemos, si no, un problema gordísimo. No solo eso, sino que la subida del precio del petróleo, si se materializa, a Rusia le viene estupendamente. Ese es ya el winner. The winner is Rusia. O sea, con lo cual,
la situación en Ucrania también se complica para los ucranianos y puede acelerar quizá. Exacto, tenemos que ver por dónde van las cosas, porque ahora mismo a Rusia el hecho de que suba el precio del petróleo significa que todos esos petroleros de la flota esa en la sombra que tienen por todo el mundo, el petróleo que llevaban ahora vale mucho más y está súper accesible, porque lo tienen por todos lados, ¿no? Con lo cual, como puede pasar de todo, veamos la evolución de los datos. Por ejemplo, yo digo a mí en nuestras reuniones de comité de inversión, entre varias cosas que miramos, que son todo datos, decimos, vamos a ver también cuál es el ritmo de lanzamiento de misiles y drones iraní, porque hay una teoría que es tienen tantos que no se van a acabar nunca y hay otra que dice que tienen muchos pero que se los están ventilando los norteamericanos y los israelitas, incluidas las fábricas. Bueno, eso se va a ver muy fácil. Si tú tienes dinero, vas a poder seguir pagando. Pues si tú tienes muchos misiles y muchos drones, va a haber una curva ascendente o por lo menos no descendente en lo que estás haciendo. O a lo mejor ves que desciende y luego vuelve a subir. ¿Eso qué significa? Que se están guardando cosas para hacer un conflicto largo. Y al final... Sí, porque esa es una hipótesis, ¿no? Que ahora están como gastando los peores o los de más antiguos y que se están reservando los más potentes para más adelante. En esta situación yo creo más sabe decir, como decía alguien, el filósofo solo sé que no sé nada. O sea, yo solo sé los datos. Entonces, los datos para mí son, si sigue bajando el lanzamiento de misiles y drones y llega un momento que han pasado ya un cierto tiempo, un par de semanas, que la tendencia es esa, oye, tiene bastante lógica. Esto es, el mercado no es la bola de cristal, que por cierto es una cosa que yo nunca diría a un cliente, porque eso es obvio. Pero tienes que tener una estrategia, tienes que tener unos escenarios, tienes que tener un cálculo de probabilidades. El mercado es cálculo de probabilidades. Entonces, si yo veo, vamos a poner el escenario, el mejor, que las probabilidades sean favorables. ¿Qué sería eso? Pues muy sencillo. Cada vez hay menos misiles, cada vez hay menos drones, son interceptados, sobre todo en el caso de los países del Golfo, porque por dinero no será, pero ¿cómo están las fábricas? Claro. Si son interceptados, si van bajando, etcétera, eso en mi cálculo de probabilidades es un dato positivo. Si el petróleo se mantiene por debajo de $90, es un cálculo positivo. En cambio, si ocurre todo lo contrario, que realmente nos sorprende y empiezan ahora a salir unos misiles hipersónicos que destrozan bases norteamericanas, pues vamos, evidentemente estamos en han sido muy listos, han hecho eso, o pueden hacerlo, y bueno, pues evidentemente estás en otro escenario, pero tienes que ser frío, no tienes que ser más, el asesor financiero tiene que ser apolítico. No tienes que tener, no, quiero que ganen los míos, ¿sabes? No, es qué es lo que hay. Y eso yo creo que es como tenemos que trabajar. Porque ahí el escenario negativo para el precio del petróleo sería que Irán se mantenga en una especie de guerra local, regional, continuada, destrozando infraestructura petrolera y gasística de los países del Golfo, que no haya un cambio de régimen porque Estados Unidos e Israel no se consigan imponer y que los otros pues, desestabilicen estructuralmente todo el suministro global de petróleo que provenga del Golfo. Totalmente, pero son tres cosas que pueden pasar en paralelo y con resultados distintos. Es un poco física cuántica. Es decir, que tú puedes tener, como digo, una guerra civil en Irán y que cada uno de esos bandos, los kurdos o la Guardia Revolucionaria por otro lado, o lo que sea, pues esté protegiendo sus yacimientos y sus refinerías, por un lado, y vendiendo, porque ahora no pueden vender. Por otro lado, puedes tener efectividad y que ahora no estén atacando las refinerías de Arabia Saudita o de Emiratos y puedan hacerlo, porque no sabemos tampoco si no lo hacen porque no han podido. Exacto. Porque yo lo primero que haría si soy Emiratos o Arabia Saudita es tener ahí todos los Patriots. ¿Es porque no pueden o es porque no quieren? Lo sabremos pronto. Como van a estar cada vez más apretados, porque lógicamente esto es un animal rodeado. Está claro que quién es más fuerte. Otra cosa es el daño que puede hacer el que está rodeado, ¿no? Entonces, claro, y además lo digo metafóricamente, son personas, pero te quiero decir que para entender a lo que estamos hablando, entonces, claro, ahora veremos cuáles son las medidas más desesperadas. Si son capaces de tocar las refinerías, ya sabemos que tenemos un problema. Bueno, no tenemos ningún problema, que tenemos que cubrirnos, claro. Punto. O sea, que tenemos que cambiar nuestra estrategia. De momento, el que se ha cubierto se ha equivocado. Bueno, sobre todo con el oro, pero eso es un tema aparte. Pero en realidad tenemos al SP casi donde estaba, ha bajado algo, pero muy poquito. Son más las bolsas europeas, que son las que más habían subido, con lo cual se pueden permitir, entre comillas, cierta corrección. Mira, en general, en los mercados
una corrección, hay que cambiar de estrategia y reducir la exposición cuando la expectativa es de que como mínimo puede haber una caída claramente superior al 5 o si me apuras 10%. Ahí ya no merece la pena estar recibiendo porque sí, sobre todo si son circunstancias que pueden ir a peor, tipo ley de Murphy, y si vamos a un periodo bajista de cierta magnitud. En el caso de los fondos de inversión, sin duda, porque tardas días en comprar y venderte, puedes perder casi todo. Aparte del tema del interés compuesto. En caso de ETFs, que es una maravilla tener ahora los ETFs, sí podemos cubrirnos como antiguamente hacían los profesionales en las mesas de contratación, pero si hay una corrección del 5%, aunque sea un ETF que vendes en minutos, entre que decides entrar o salir, el diferencial va a ser a lo mejor un 2 o un 3. Y te puedes perder mucho si de repente, en vez de salir todo mal, sale todo bien. Con lo cual hay que medir el grado, si estamos entrando en una corrección, o tiene aspecto de cambio de tendencia. Yo creo que eso no es que sea fácil, ya sé que no lo es, pero, por ejemplo, una comparativa. La situación cuando Rusia invade Ucrania es muy diferente. Primero, porque estamos hablando de que ya se estaba disparando la inflación por la salida de la pandemia, reactivación de la actividad económica, y eso pues obviamente genera ese repunte de la inflación, aumento brutal de la demanda, falta de oferta. Pero es que entonces, cuando se produce esto, se sanciona a Rusia, se corta el flujo de materias primas, petróleo y gas, en gran medida, no en todo, pero obviamente se nota, y sobre todo el mercado lo nota, de una forma brutal y además sine die, porque eso ya veías que eso no iba a solucionarse en 2 semanas, ¿no? Entonces tenemos que ver, a veces buscar situaciones parecidas, y para mí esa es la comparativa. Si lo dirán empieza a convertirse de alguna manera en algo más sine die y algo de ese estilo, pues entonces tendremos que funcionar de otra manera, pero cuidado, en los mercados siempre que baja algo, sube otra cosa. Y si tú, como asesor independiente en nuestro caso, podemos recomendar cualquier fondo, ETF, lo que sea del mercado, pues oye, será buscar a los ganadores. Y entonces en ese escenario, o sea, tenemos distintos escenarios, ¿no? Uno, que esto se normaliza y, bueno, pues incluso hay un cambio de régimen o una Delcy Rodríguez en Irán que recoloca a Irán dentro de un eje más estadounidense. Eso facilita el levantamiento de las sanciones, incluso la entrada de inversión estadounidense en Irán para producir petróleo, que sería el escenario súper optimista desde la perspectiva estadounidense y también desde la perspectiva de la inversión en mercados de renta variable, Europa, Estados Unidos. Y luego tenemos otro escenario pues, muy pesimista, que es el que hemos esbozado antes, de esto se cronifica, y además se cronifica con una disrupción continuada de las cadenas de suministro de petróleo en el Golfo Pérsico. En cada uno de esos dos escenarios extremos, porque claro, entre medias habrá muchas combinaciones, pero en cada uno de esos dos escenarios extremos, ¿qué activos se tenderán a comportar bien y mal en cada uno de ellos? Empezando por el malo, lo que tú tienes que identificar en cada momento es qué es lo que funciona como protección. Y en parte ya lo estamos viendo. Porque a veces lo que debería, y yo honestamente pensaba que el oro actuaría como protección, por ejemplo, en este caso, pero no está siendo el caso. Pero no está siendo, ¿sabes por qué? En mi modesta opinión. Porque el oro, en uno de los motivos por los que lleva subiendo, lo que lleva subiendo es por la debilidad del dólar. Es decir, hay un relato, una narrativa, yo no quiero decir lo que sea algo desde una posición negativa, no quiero juzgarlo. Hay una narrativa en el mercado que en parte es cierta, o que tienes de luego una base, y es que el dinero fiat, no sé, y el dólar, desde luego, los norteamericanos han hecho todo lo posible porque se devalúe, intencionadamente. O sea, lo han dejado caer porque quieren, su prioridad es equilibrar su desequilibrio comercial con el resto del mundo. Si su dólar es más barato, y lo digo porque habrá gente que, con todo el respeto a ti, lo digo para la gente que no conozca estas cosas, si tú haces que tu divisa sea más barata, vendes más en el resto del mundo. Entonces ellos han dejado que caiga. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que hay mucha gente que tiene dólar o lo vende, con lo cual se genera más venta, o busca quién está correlacionado negativamente, hablando en plata, quién sube cuando baja el dólar históricamente, estadísticamente, y quién es ese, por ejemplo, es el oro. A eso le añades que efectivamente, aunque bueno, hay matices en esto, los bancos centrales sobre todo no de países no alineados, están comprando y se crea una narrativa de dólar no, oro sí.
¿Qué ocurre cuando tú estás en esa posición? Claro, también funciona la correlación, se llama inversa por algo, es inversa en ambos sentidos. Entonces empieza a subir el dólar por lo que sea, como se dice ahora, en este caso por una guerra, y ha tenido más fuerza esa correlación negativa entre el dólar y el oro, porque si no tendría que seguir, de hecho empezó subiendo. Y también ha tenido que ver, hay que decirlo, el Bitcoin. Es decir, lo que ha ocurrido es que el Bitcoin ahí, con todos sus defectos y tal, que como todo es un activo, yo no soy ni anti ni a favor, a mí me interesan los activos en la medida que ayudan a mis clientes a ganar dinero o a no perderlo. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, es que en una situación de guerra, todos los que estén ahí saliendo de Naja, sea de Dubái o sea de Teherán, lo mejor es el Bitcoin. Sí. Para escapar el oro físico pesa mucho. Con lo opuesto, Bitcoin es. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que el propio mercado nos está diciendo dónde están los refugios seguros. Nos está diciendo quiénes son los beneficiarios de esta crisis, porque en otras ocasiones, por cierto, el oro tampoco funcionó tan bien en la de Ucrania, pero en cambio funcionaron de cine las materias primas, porque no solo porque Rusia era el mayor productor de materias primas. Entonces tenemos que identificar cuáles, y esto ya nos lo está diciendo ahora el mercado, cuáles son los que funcionan en ese escenario Armageddon en la zona, que bueno, de momento ya lo estamos viendo. No está clarísimo el dólar, con lo cual también nos está diciendo cosas, y eso va a seguir siendo. O sea, en un tema geopolítico gordo como es el dólar de hecho, cuando lo de Ucrania también subió y empezó a bajar, cuando ya el tema ese empezó a, digamos, no digamos se estabilizó, pero se encapsuló. Entonces, ahora de momento el dólar está demostrando esa capacidad, con lo cual muy interesante, y también lo del Bitcoin yo sería más cuidadoso como protección, porque a lo mejor luego no hay tanta gente ya que quiera escaparse, porque ya se han ido todos los que pueden irse o enviado el dinero fuera o lo que sea. Pero podría ser, ¿por qué no? Está ahí, divisas fuertes, eso también se va a notar. Y digamos que no hay mucho. Bueno, por supuesto, el precio del petróleo. El propio petróleo, que es otra enorme ventaja del mundo que tenemos ahora, que antes, para un particular, comprar petróleo era muy complicado, no se iba a llevar un barril a casa, ¿no? Pero es que ahora es facilísimo. Tienes fondos que se dedican al sector energético, tienes ETFs, tal, o sea que es muy fácil, es sencillísimo, ¿no? Entonces esto también habría que verlo, también puede haber más beneficiarios, países que se benefician de estas situaciones. O sea, la lista por lo menos habría 5 activos que podrían hacerlo bien, siendo el más evidente el dólar, y a partir de ahí algunos más. Eso en caso de Armageddon financiero-económico, porque aquello se salga totalmente de control. En el caso contrario, evidentemente sería buenísimo para las bolsas, porque las bolsas ya estaban muy bien. Es decir, las bolsas, yo creo que inteligentemente, están viviendo, descontando una revolución industrial como no se ha visto. Para mí, lo más comparable sería la electricidad, a lo mejor la máquina de vapor, Internet. Probablemente más que eso, en mi opinión, más. Luego hablaremos de inteligencia. Entonces, claro, si tú tienes un escenario que ya era muy bueno, y cuidado, es que si quitas a Irán, vamos a suponer que hay Delcy Rodríguez iraní, o simplemente que, otra posibilidad, esto estoy especulando con lo que se habla, un general de la Guardia Revolucionaria que le dicen el 10% de los ingresos del petróleo para ti si me mantienes esto en orden. Porque eso es muy americano también, sí, En Sudamérica, Sudamérica lo han hecho así de veces. Entonces dices, bueno, te damos el 10%, 5, lo que sea, con que te den el 1. Entonces tú y tu gente mantenéis esto controlado. Y pueden. Esa Guardia Revolucionaria. Veremos hasta qué punto son sus sentimientos religiosos y deciden, no, es que a los ayatolás nosotros no los vamos a matar. Bueno, ya los están matando los israelíes, con lo cual, oye, te hemos quitado el problema. Y esos norteamericanos son muy fríos. Oye, tú me solucionas el problema, petróleo barato, llévate el de 1% y no me compliques la vida, ¿no? Business is business. En ese tipo de escenario tenemos además energía muy barata, lo cual es muy bueno para la inflación. O sea, sería un escenario magnífico, porque no sé si va a ocurrir, quiero aclararlo, estamos hablando de algo que todavía hay que ver por dónde va, pero sí tenemos que tener claro, como tú bien dices, los escenarios, porque según vayamos viendo, iremos adaptando las estrategias. La renta variable, gran beneficiaria. No digo necesariamente la tecnología, porque luego hablaremos, ahí hay mucha tela que cortar, pero sería la renta variable y serían probablemente también los bonos. Pues si baja la inflación, vamos a ver, y al final nos lo va a decir, si el precio del petróleo se baja a 60 otra vez, ya te digo que la cartera clásica, bonos, acciones,
En los bonos, y no quiero insistir porque supongo que hablaremos luego de ello, hay una espada de Damocles que es la crisis de deuda. Claro. Y entonces ahí, por cierto, a nosotros eso anecdóticamente nos ha venido de cine, porque nosotros precisamente por miedo a la situación que estábamos viendo en Japón con los tipos, en Alemania con los tipos, en tal, y la deuda y todo eso, y esa sí que es una narrativa con mucha base, estábamos muy cortos de duración, o sea, con unas duraciones muy cortas, con lo cual, aunque ahora, por miedo a la inflación, han subido los tipos, no nos ha afectado nada, ¿no? Entonces, ese escenario cambiaría si el petróleo baja mucho, porque se diga lo que se diga, el petróleo sigue siendo muy importante en el cálculo de la inflación, eso, quieras que no, se nota. Estábamos escribiendo escenarios o implicaciones de corto y medio plazo, digamos, muy vinculadas directamente con la resolución de la guerra en Irán. Pero obviamente esa guerra extiende sus tentáculos geopolíticos en una narrativa, de nuevo, de bloques. Irán está dentro de un bloque, digamos, no alineado con Estados Unidos, Rusia, China. Si hubiese un cambio, entraría dentro del bloque estadounidense. Eso desequilibraría de una manera importante el poder de ambos bloques. ¿En qué medida esta progresiva reconfiguración de la escena geopolítica global, ese planteamiento de bloques, esa competencia o rivalidad entre bloques, ese choque entre bloques, esas guerras proxy, como hasta cierto punto podría serlo la de Irán, ¿en qué medida todo eso influye a largo plazo en los mercados o es más ruido de corto plazo? O dicho de otra manera, que se reconfiguren los bloques a raíz de Irán a largo plazo, ¿tiene implicaciones que el inversor ha de considerar o realmente no es tan importante en el largo plazo? Qué buena pregunta. En general, quien manda en los mercados es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto debemos de tatuárnoslo si somos inversores o nos dedicamos a esto. La Reserva Federal de Estados Unidos es capaz de levantar el mercado cuando llega un virus que no sabemos si nos va a matar a todos. Es decir, que imagínate, se cierra la economía. O sea, ¿qué escenario? Eso sí que es un escenario dantesco y lo hemos vivido. Y en un momento dijeron, aquí estamos nosotros. El BCE, a otro nivel, salvando las distancias, pero cuando realmente parecía que el euro se iba por el desagüe, por los motivos que ya conocemos y que no vamos a insistir, pero que fue una situación peligrosa, llega un presidente del BCE, digamos, con los pantalones bien puestos y dice lo que haga falta, y el tío además lo transmite y se salva el euro, porque pudo no ocurrir aquello. Entonces, en los mercados, ojo, en los dos sentidos, o sea, no te pelees con la Reserva Federal y en cierta medida tampoco con el BCE. Es decir, que, pero en ambos sentidos. Si la Reserva Federal está imprimiendo dinero, y no va a juzgar si es bueno o malo, si está imprimiendo dinero, no te hagas tú es que eso es muy malo. Sí, bueno, será muy malo, pero mientras lo está haciendo se puede ganar dinero. Es como todo, las burbujas se crean, pero en el proceso de crearse a lo mejor puedes ganar un 300% y explota en el 500 o en el 450, pero hay que participar en la medida de lo posible, ¿no? Si es que se crea. Entonces, no luches contra los bancos centrales, ni en el sentido de invertir cuando están subiendo los tipos. Eso es, por ejemplo, una señal de cuidado. Entonces, si están subiendo los tipos, espera, bueno, no sabes a cuánto van a subir. No, es que normalmente, no, ten cuidado, porque si te suben mucho, te aseguro que se va a notar. Pero viceversa también, si lo estás bajando, aprovéchalo. Y eso es lo que más lo mueve. Una vez visité, y esto era cuando era joven, o sea, en el Pleistoceno, nos llevaron a una, no se puede decir porque es para bien, nos llevaron a la sede de Fidelity en Londres, y lo primero que te llevan es a una sala en la que el suelo es un gran gráfico del SP500 o del Dow Jones, porque era larguísimo, yo creo que era el Dow. Te ponen el gráfico y te ponen las presidencias, si es republicano o demócrata y el nombre. Pero esto es el suelo de una sala mayor que esto. Entonces, miras y dices, anda, y te dicen, fíjate, no ha afectado. O sea, aquí republicano, aquí tal. No, las caídas que veis aquí han sido por subidas de tipos. Ahora iremos ocasionalmente por guerras, pero cuidado, menos de lo que parece y con resultados menos distintos de lo que piensa la gente. Pero ha sido la Reserva Federal. Dicho esto es como todo en economía, tiene un punto relativo, pero bueno, también lo tiene la física. O sea, eso no es hacer de menos a la economía. No es lo mismo la física de Newton que la física cuántica, y existe la teoría de la relatividad. Entonces,
En el caso de la economía, sí es cierto que a veces las situaciones geopolíticas van a tener una influencia. Lo hemos visto en la guerra de Ucrania. Pero porque tienen efectos económicos. O sea, el hecho de que la gente se dispare y se mate y todo esto afecta en la medida que afecta a hechos económicos. Pero eso puede ocurrir. Y yendo a tu pregunta o a tu planteamiento, que me parece súper interesante, yo en eso estoy, no sé, a lo mejor soy optimista, pero estoy un poco más tranquilo porque yo creo que lo malo vendrá después. Ahora estamos en el proceso de reconfiguración. China tiene, obviamente es rival de Estados Unidos y se ve así y quiere a Taiwán. Pero tiene un problema económico que tiene que solucionar y sabe que no está en la posición ahora económica, sobre todo, y también internamente, que China creciendo como está creciendo es un problema, es demasiado poco, tienen deflación. El índice de precios industriales lleva 2 años en negativo o más, el IPC así. Entonces, sí, han revisado también su objetivo de crecimiento al menor desde el año 91, que ya estamos en el entorno del 4%, que para una economía de la renta per cápita que tiene China es muy poco. Es decir, y emergente. Por eso, claro. Tendría que crecer, claro, mucho más. Tendría que crecer mucho más y no casi a como crece en un año moderadamente bueno Estados Unidos. Entonces, claro, esta gente que no me cabe duda que son inteligentes y que pueden jugar a largo plazo porque es una dictadura, lo más normal es que para plantearse un enfrentamiento con Estados Unidos esperen primero a ver si Rusia es amigo o no, qué aliados tienen, qué posición económica tienen, qué posición interna tienen para vender algo, una tensión como podía ser invadir Taiwán, etcétera. Norteamérica también sin duda está reconfigurando su posición y Rusia, por supuesto. Y Europa, pues nos hemos quedado ahí un poco mirando, pero yo creo que también intentará tomar su posición porque puede. Yo creo que mientras todo el mundo se está reconfigurando puede haber accidentes, porque el mundo es caos y muchas veces en esa reconfiguración chocan. Pero mi sensación es que hasta que no estén más establecidos esos bloques nuevos, que sin duda va a haber, y esas posiciones nuevas en que la ONU ya no pinta nada o se crea otra, o se crean solo alianzas, hasta que eso ocurra no creo que haya un enfrentamiento geopolítico del grado de vamos a venderlo todo y todo a oro y a franco suizo. Pero bueno, habrá que vigilarlo. Hay que estar vigilantes. Mencionabas, has sacado 2 temas y quiero guiar la conversación por ahí. Uno es la Reserva Federal, bueno, el Banco Central Europeo, como agentes que tienen muchísima influencia sobre los mercados. Y otra es la rivalidad geopolítica y cómo también esa rivalidad se está canalizando en el circuito de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vamos primero a los bancos centrales. Ahora mismo los bancos centrales tienen una papeleta un tanto, bueno, como casi siempre, complicada. ¿Por qué? Pues porque tienes algunas señales que al menos en Estados Unidos, bueno, también en Europa ya desde hace años, pero en Estados Unidos apuntan hacia una aparente desaceleración, sobre todo en el mercado de trabajo, pero una inflación pegajosa que no termina de converger del todo al objetivo del 2%, y ahora con Irán pues parece como que se realimentan ciertas tensiones inflacionistas potenciales, ¿no? Stephen Miran, al que nombró Trump para la Fed, que decía que había que bajar 2 puntos los tipos de interés para estar en la tasa neutral, ahora ya está diciendo que cree que solo 1 punto. Con lo cual, claro, todos están revisando su previsión de tipos al alza. ¿Qué crees que van a hacer los bancos centrales en esta coyuntura complicada? Pues tú lo has dicho, si alguien que venía para bajar los tipos dice a lo mejor ahora no, nos está diciendo somos la Reserva Federal, en el momento que me han contratado este equipo, yo estoy aquí para algo. Y mi misión es doble. Y principalmente la estabilidad de precios definida como el entorno, que tampoco hay que ser el entorno del 2%, en el que, por cierto, el IPC norteamericano no está muy lejos, pero efectivamente eso puede cambiar. Y yo tengo que defender la estabilidad de precios y el empleo. Entonces, cuando entro aquí, yo te digo, creo que políticamente es difícil porque las presiones deben ser brutales, pero la misión está clarísima. Es más difícil la nuestra con las cuentas de resultados o con, yo qué sé, la gestión del personal como empresarios. Es decir que, vamos a ver, la Fed, que por cierto son 12 creo, o 13 con el presidente para que haya, y tiene doble voto, pero bueno, al final es un organismo colegiado. Y lo que no va a hacer una gente que lo que quiere es pasar a la historia como que fue un gobernador de la Fed y que lo hicieron muy bien, no quieren pasar como Trichet, que todo el mundo lo pone como ejemplo de qué desastre, va a ser su trabajo. Y es lo que ha hecho Powell hasta ahora. Y mira que en algunas cosas yo me he mostrado crítico en el sentido de que a veces dice
que se va a fijar solo en los datos, pero luego empieza a hablar de lo que va a pasar con no sé qué. Bueno, lo que seguramente, o por lo menos debería hacer la Fed, es lo mismo que estábamos diciendo del precio del petróleo nosotros como asesores. Es decir, si el precio del petróleo baja, buenas noticias, no hace falta protegerse. Si el precio del petróleo se desmadra por cualquier descontrol, pues va a haber que protegerse y tomar medidas. No es tan simple, pero básicamente. Entonces aquí es lo mismo. Si efectivamente la inflación se mantiene, si el conflicto se alarga 3 semanas o 3 meses, o Dios no lo quiera, 3 años y se nota en la inflación, pues la Fed lo tiene muy fácil. Bueno, aquí se quedan los tipos y recen ustedes porque nos suban, porque esa es nuestra misión. Y si esto en lugar del 2,4 que está el IPC ahora mismo o el PCE un poco por encima empieza a subir, pues señores, está clarísimo. Y ya me puede haber nombrado Donald Trump o me puede haber nombrado quien sea, que yo no puedo, digamos, hacer nada al respecto. Pero, y ahí has introducido un matiz importante, o creo que podemos introducir un matiz importante, la inteligencia artificial. Donde sí se van a encontrar con una situación complicada es que a lo mejor los 2 parámetros se les van de madre. Claro. Eso sí es complicado, porque si tú dices, bueno, sube la inflación, pues ya sé lo que tengo que hacer, mantener tipos o subirlos. Pero claro, si es verdad lo que dicen algunos, que se dice también todo lo contrario, pero lo dicen algunos, algo de verdad y además, bueno, bastante verdad, en el hecho de que la implantación de la IA va a ser muy rápida y es obvio que sobre todo empleos de cuello blanco se va a ventilar muchos y hasta que esas personas se reciclen, porque bueno, las personas a lo mejor luego reciben, un amigo mío decía que, no lo decía exactamente por eso, me decía, yo estoy un poco harto de tal, no sé qué, una de estas me monto una cuadrilla de reformas, porque bueno, yo vivo en mitad del tiempo vivo en el campo y ahí encuentra tú a alguien para que te haga una reforma. Y lo que cobran. Tengo una cuadrilla de polacos, no sé qué, pero primero que vengan, vamos, tienes que regalarles botellas de vino, aparte de pagarles. Entonces, claro, pues el ser humano, como dijo Darwin, no es el más inteligente, es el que tiene la mayor capacidad de adaptación. O puede ser el más inteligente, pero desde luego no es el más fuerte. Eso es lo que dijo. Nosotros somos muy debiluchos, pero nos adaptamos muy bien. Entonces, hecho este matiz, lo que sí es cierto es que la llegada de la inteligencia artificial y hasta que se convierta en algo más colaborativo, inicialmente se iba a crear desempleo. Esto nosotros lo estamos viendo, y lo estoy viendo en mi empresa, que es hecha para inteligencia artificial. No, yo no estoy echando a nadie y estoy contratando gente, pero menos. Hay muchas cosas que ya no necesito contratar a una persona. Yo, de todos modos, bueno, luego hablaremos, pero lo veo más como algo colaborativo. Pero dicho esto, puede haber un impacto en el empleo y si coincide con que la guerra se alarga, eso sería malo. Pero tenemos que estar primero seguros de que esa guerra, no que se alarga, yo sí veo el escenario ese de descontrol interno en Irán, sí lo veo. Pero yo creo que al final, desgraciadamente, o en este caso no sé si afortunadamente, por lo menos para la inversión y el ahorro, yo creo que ahí van a llegar unos señores de la guerra a hacerse con esos pozos de petróleo, si fuera ese tipo de descontrol. Porque ¿quién ve un billete de 100 euros en el suelo y no lo coge? Es decir, que ahí hay gente con poder, como siempre, saldrá el macho alfa. Sí, bueno, las mafias extractivas de recursos. Exacto, y entonces de una u otra manera, en Irak, en plena guerra civil, salía más petróleo que antes. Es decir, que... Pero bueno, yo no quiero dar ningún escenario por seguro a días de que se acaba de nada, de que ha empezado la guerra, pero sí creo contigo que sí, la inflación subiera como consecuencia de que se mantuviera alto el precio del petróleo durante mucho tiempo, bueno, un tiempo, no hace falta que sea mucho, aunque sean 3 o 4 semanas, ya tenemos un problema. En ese caso podrían llegarse a encontrar en un futuro no muy lejano con que tienen que solucionar 2 problemas a la vez que son casi incompatibles. ¿Qué decisión tomarán? Pues ya lo veremos y tendremos que... Pero eso sí que afecta a la estrategia. Por ejemplo, a mí me parece que a la estrategia, lo que ocurre en Irán, no digo coberturas de corto plazo, estrategia del inversor de medio y largo plazo, de momento no le afecta mucho esto, y visto que además todas las guerras han acabado con subidas, yo creo que todas, además, todas las que no sean, yo sé, la Segunda Guerra Mundial o la Primera. Visto esto, la duda, la duda que puede haber en el corto plazo es si ocurre esto, si se produce esa subida del precio del petróleo, ¿a qué prioridad le dará la Reserva Federal? Y eso lo iremos viendo, es así de Claro, sencillo. es lo que te iba a decir, ¿no? Que si se subieran tipos o se dejaran de bajar, es decir, si no se bajaran lo que el mercado esperaba hasta ahora que fuera a suceder, tendrías ese doble golpe de petróleo caro
que ya de por sí te lastra crecimiento, y tipos altos que potencian la influencia negativa sobre los mercados. Además es que esto rompe toda la estrategia de la administración norteamericana. Claro. Llega en un momento terrible porque, como decía Elon Musk, el reto de la inteligencia artificial no son tanto los microprocesadores, que se pueden llegar a fabricar al ritmo necesario, y se está haciendo. Es la energía. Por eso están todos como locos viendo si lo ponen en un desierto, los centros de datos, si lo ponen en el espacio, si no sé qué. Entonces, claro, si te sube la inflación y te sube el precio de lo que sigue siendo la energía más importante, Houston, Washington, o tenemos un problema. Claro, lo que pasa es que ahí tienen un problema, y damos ya el salto al bloque de la IA, tienen un problema tanto Estados Unidos como China, quizá en menor medida porque está mucho más electrificada. Y construyendo centrales nucleares a un ritmo brutal. Pero bueno, en el corto plazo, desde luego, se les encarece para todo el mundo. Incluso el conflicto en Irán, digámoslo así, es logísticamente más perjudicial para China que para Estados Unidos desde la perspectiva energética. Y claro, ese cuello de botella a corto plazo en la energía lo sufrirían los dos. Lo digo porque, más allá de la prisa que pueda haber en el desarrollo de la IA por los beneficios económicos que en sí misma puede generar, cuanto antes mejor, claro, hay también una carrera armamentística, digámoslo así, en el desarrollo de la IA entre Estados Unidos y China, a ver quién llega antes, porque llegar antes supone tener una ventaja militar muy fuerte. Lo estamos viendo, lo vimos en Venezuela, lo estamos viendo en Irán, lo estamos viendo también en ese conflicto que hay entre el Estado estadounidense y las compañías de IA para poder ser instrumentalizadas en el ejército. Si no fuera una ventaja muy decisiva, no habría conflicto. Pues bueno, si no me dejas usarlo para ciertas cosas, pues no pasa nada. Pero claro, si es vital poder utilizarlas, te tengo que presionar e incluso amenazar con utilizar leyes tremendamente restrictivas y no pensadas para usarlas contra tus compañías nacionales para que te doblegues, ¿no? ¿Cómo ves esa carrera entre ambas potencias? Porque, claro, parece que Estados Unidos lleva la delantera, pero de vez en cuando China, quizá porque, bueno, destile el conocimiento de la estadounidense, pero saca DeepSeek, un modelo mucho más barato y con una potencia, una capacidad de inferencia similar al estadounidense. ¿Quién quieres que...? Y aparte el factor que tú has comentado de la abundancia de energía como un elemento competitivo, donde China hasta ahora ha tenido ventajas, quizá por eso también la están intentando estrangular geopolíticamente, te cortamos Venezuela, te cortamos Irán. Pero ¿cómo ves ahora mismo el estado de la competición por el desarrollo de la IA entre Estados Unidos y China? Bueno, yo creo que ahora mismo gana Estados Unidos. Si fuera un partido de fútbol, no sé cuál sería el score, ¿no? Pero iría ganando porque tú ves quién está ahí, ¿no? OpenAI, Anthropic, xAI, son básicamente compañías norteamericanas. O sea que si lo hiciéramos así, aunque evidentemente DeepSeek parecía, pero ha quedado un poco en eso que tú dices, es que están chupando de los otros. Yo, en general, en las cosas, prefiero el original que la copia. Porque al final, y sobre todo en la tecnología es talento. La tecnología es arte, para mí. O sea, que un Steve Jobs es un artista. A su manera es un artista. Y los primeros de la IA lo mismo. Y, o sea, quiero decir que yo sí tengo... Es como en el fútbol. Si yo tengo a gente que son artistas del balón y un buen entrenador, hay muchas probabilidades de que vaya por delante. Entonces yo de momento no veo ningún problema para Estados Unidos en ese liderazgo. Lo que ocurre es lo que te has dicho tú, que cuidado con el tema de la energía, porque si luego ellos, que al final es tan importante, tienen más, van a empezar a reducir ese... Yo es que además creo en la economía de mercado 100%, bueno, las cosas que hay que cuidar y tal, y no puedes permear, o sea, la economía, yo que sé, el capitalismo sin una cierta control, pues es un caballo desbocado, y eso tampoco, ¿no? Pero yo sí creo en la economía de mercado, en la libre empresa, en la innovación, y las dictaduras, aunque lo hagan bien, porque los chinos han sido muy listos y han dicho, somos una dictadura, pero esta dictadura en concreto, igual que otras, a lo mejor lo que quieren es promover, yo que sé, X, vamos a promover el desarrollo económico y la innovación y la tecnología. Y eso es lo que hace que sean los segundos. Pero para ser el primero tienes que tener Silicon Valley, tienes que tener ese espíritu empresarial de los norteamericanos, que es que tú vas a Norteamérica y aquí todo el mundo quiere ser funcionario y en cambio allí tú preguntas si te subes a un taxista y lo que quieres buscar hacer, eso me ha pasado a mí, no un taxista, yo cogí una vez un autoestopista
y me dice, América es maravilloso porque aquí si tienes una idea la patentas y vives como Dios. O sea, no me hablaba de, no, voy a ver si me hago tal, no. Bueno, eso también depende mucho del marco institucional, ¿no? Porque claro, es lo que te iba a decir, en Estados Unidos tienes una idea y te puedes volver multimillonario, aquí tienes una idea y te la destrozan. Con lo cual, claro, la aspiración de muchos jóvenes, ¿cuál es? Pues si quiero vivir bien y solo se vive bien en España siendo funcionario, pues me meto a funcionario. Pero claro, el problema es que Claro, no has generado el ecosistema para, con una idea, poder enriquecerte. No, de hecho yo creo que los europeos, y muy especialmente los españoles, que si algo somos espabilados, si se nos dejara, claro, estaríamos a la altura. Yo esto lo tengo clarísimo. O sea, yo creo que si la Unión Europea, en lugar de ser un ministerio, fuera un hub, o tendiera a facilitar el desarrollo económico, saldría vamos, que de Europa han salido el mayor talento de la historia, y eso no ha cambiado. Y de hecho, en el caso de la IA tenemos el mejor ejemplo del mundo, ¿no? Es decir, Estados Unidos crea, China, bueno, pongamos simplificadoramente, copia, y Europa regula. Claro, ¿por qué? Porque, como tú has dicho, se ha creado un marco burocrático y ministerial. Vamos a hacer un gran ministerio, vamos a ser políticos, pero eso no es lo que te hace ganar en economía. Entonces, y eso no significa cargarse el estado de bienestar, no tiene nada que ver, es ridículo. Es como cuando se dice que si promoviéramos aquí la llegada de tecnología a España, que tenemos el mejor entorno del mundo para eso, va contra el turismo. No, todo lo contrario, es complementario. Entonces, en esta carrera, yo creo que al final, por mucho que haga China de momento, el marco precisamente que tú dices, que supone un país que, digamos, donde lo más admirable es el empresario hecho a sí mismo y la meritocracia y el talento y la imaginación, muy importante. O sea, el comunismo tiene un punto colectivista que no beneficia especialmente a la persona. Y aunque China es comunista a su manera, sí, y se respeta al gran empresario en cierto modo, pero bueno, de repente también hacen una purga, ya lo vimos hace poco, y todo fuera. Entonces, claro, no es un escenario para competir contra Estados Unidos. Pero cuidado con el tema de la energía, porque si tú eres muy bueno, pero no tienes energía o es tan cara que no puedes seguir creciendo, porque esto es... A ver, vamos a un mundo que va a ser como una CPU de un ordenador. O sea, va a estar todo lleno de centros de datos, todo interconectado, nosotros interconectados con el mundo, con nuestro móvil, somos ya una especie de cyborg o unas gafas o lo que sea, y vamos a ser ya lo que es el mundo una especie... Pero claro, si hay zonas en las que no hay suficiente energía para esa CPU, pues no va a funcionar bien. Sí, no solo para llegar a correr los modelos, digámoslo así, sino para desarrollar mejores modelos. Porque tienes que hacer pruebas, tienes que poner en marcha. O sea, parte del trabajo de estas empresas, creo que alrededor del 30-40% de la potencia que consumen es para mejorar el modelo, no para dar el servicio. Esto claro. Es como, eso lo sabes tú mejor que nadie, las universidades ahora van a ser de algo, las unidades de personas, porque yo, por cierto, creo que el ser humano se adaptará y que lo que irá más es la inteligencia. Para mí son herramientas y es lo que estoy viviendo. O sea, para mí son maravillosas herramientas las de la inteligencia artificial, pero los data centers son en gran parte, como tú bien dices, universidades de algoritmos, de agentes de inteligencia artificial. De agentes para mí es la palabra ideal, me parece un poco como la agencia de viajes, te organiza el viaje, no solo es que te facilite una tarea, no, es que te lo organiza, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, si tú no tienes energía para que aprendan tus nuevos universitarios, pues tienes un problema. Y ese es el que probablemente se encuentre Estados Unidos en el futuro. Pero bueno, yo creo que el objetivo de Estados Unidos ahora es bajar el precio del petróleo. O sea, dentro de este escenario negativo hay un punto ahí, entre comillas, de optimismo, y es que el objetivo final de que Venezuela produzca, y quién sabe de si Irán produzca, es que, y esto lo ha dicho la administración norteamericana, o sea, no es algo que hayan escondido, quieren el petróleo barato y quieren que Estados Unidos produzca, pero saben que Estados Unidos puede producir mucho, pero hasta cierto punto. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es Venezuela, la salida es Irán. Yo creo que no hay ningún otro país que esté produciendo por una situación muy, muy inferior de su capacidad. Pero es que pensemos que Venezuela, que creo que produce 500.000 barriles diarios, puede llegar a producir 3 millones. Y el caso de Irán es muy parecido. Con lo cual, yo creo, esto sí que es una opinión puramente personal y elucubración política, pero yo creo que detrás de esto lo han hecho porque para que el presidente norteamericano se juegue las primarias, están lejos, pero oye, llegar ahí con la gasolina cara, con una guerra totalmente impopular, con muertos americanos, con el coste que significa eso, que eso es tal.
si hace esto es porque ha visto... A ver, este hombre es un promotor inmobiliario acostumbrado a jugársela a todo o nada, en cierto modo, ¿no? Entonces yo creo que ha visto una jugada en que le ha dicho, me quito de en medio a mi mayor problema, vamos, es que se acaba el problema en Oriente Medio, porque ahora mismo hay una entente muy buena entre los países árabes, medio por necesidad, y Israel, eso no se ha visto nunca, jamás está destruido, Hezbollah más o menos, claro, se quita Irán, consigue que baje el precio, se ha quitado a Maduro, y si consigue que el precio del petróleo se ponga a 50 y tantos dólares, tipo años, yo qué sé, años 50, pues ahí soluciona muchos problemas, incluido el de la energía, que debe ser muy consciente, porque las facturas de la luz en Estados Unidos... Claro, lo que pasa es que eso habrá que solucionarlo no solo con petróleo, sino construyendo muchas Por más supuesto, centrales, ¿no? pero ahí no van a tener, yo creo, problema en hacerlo. Otra cosa es que sea más lento porque ahí hay que pasar toda una serie de controles. Es que los chinos dicen, exacto. ¡ay! Sí, no, es que los chinos en 10 años han duplicado la potencia instalada de Estados Unidos, que se dice pronto. O sea, técnicamente es factible construir rápido, pero en Estados Unidos la burocracia, digámoslo así. Luego hay una carta en la manga, o un tema, como diría yo, el electrón libre, que es el tema de ponerlos en el espacio, lo que pretende Musk. Sí. Que, a ver, te puede caer mejor o peor, pero es un tipo que tiene una cabeza. Entonces, claro, no es ninguna tontería. ¿Dónde hay radiación solar estable 100% y hace mucho frío? Pues ahí. Entonces, podría ser también la salida a bolsa de SpaceX, y no estoy haciendo una recomendación, lo digo a cámara, porque todavía no sabemos, además, pero la salida a bolsa de SpaceX podría ser más importante, en cierto modo, que la de las propias empresas de inteligencia artificial, porque si la solución ideal, bueno, a nosotros también nos viene muy bien, porque, por ejemplo, España eso es un sitio perfecto para hacer. O sea, que tenemos la red colapsada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño problema, y es que podemos tener todos los centros de datos del mundo, pero no tenemos red. Exacto. Pero quitando este matiz, que es anecdótico, lo digo irónicamente, efectivamente, si funciona, esto va de bajar el coste de los lanzamientos de los cohetes, pero claro, esto está bajando constantemente, ¿no? Y recuperación. Entonces, si consigue Musk que realmente poner centros de datos en el espacio, entonces cambia la ecuación. Sí, al final se está creando una tarta gigantesca vinculada a la IA, y la cuestión es cómo se reparte entre los diversos jugadores, y uno de los jugadores es el que suministra electricidad barata y centros de datos eficientes para... Eso para nosotros es una clave. Ahora mismo nosotros lo de la IA, nosotros yo creo que hemos aprovechado, y los clientes que me estoy oyendo saben que digo lo cierto, hemos aprovechado muy bien todo el tema de la IA en la parte de las 7 magníficas, etcétera. Ya desde el 23, que se hablaba de burbuja, y digo, ¿pero cómo se puede hablar de burbuja si está llegando la inteligencia artificial? Y ahí lo aprovechamos muy bien, para más cayó la bolsa. Pero ahora estamos en otra pantalla. Y la pantalla es, primero, porque cuando salen los ordenadores, por supuesto que benefician a Microsoft y compañía, pero han beneficiado a muchas empresas. Claro. O sea, ¿cuándo se empiezan a beneficiar las otras 493 empresas del SP500? Bueno, ¿y cuáles van a morir, no? ¿Y cuáles van a morir? Del Nasdaq, sobre todo. Sí. Y bueno, de los dos. Entonces, esto, ahora entramos en un momento fascinante. Es un long short de libro. No estoy diciéndole a nadie que haga long short, que es apostar a la vez contra algo y a favor de algo, pero son pares de valor, lo estamos viendo. El software, fatal. En cambio, resulta que Google, Alphabet, ha encontrado la fórmula, porque aquí esto va a ser totalmente darwiniano. Es decir, vas a tener survival of the fittest. Es una selva en la cual... Mira, cuando llegaron las empresas digitales, ¿qué hicieron? Comerse el negocio de las analógicas. Va a pasar exactamente lo mismo. Si te sitúas, pero hay de analógicas que se han beneficiado muchísimo. Entonces, los ejemplos, no quiero extenderme en ejemplos. Entonces, tienes que decidir ahora, más que ya obsesionarte mucho con estar en las 7 magníficas. No, porque dentro de las 7 magníficas las va a haber, mira, Microsoft. O sea, a lo mejor luego no es nada, pero ya va a haber una competencia brutal. Porque todas estas que llegan pura IA van a ir a quitarles el negocio. Pero a lo mejor entonces lo que hay que aprovechar es quién se beneficia de eso en el resto de empresas. Nuestra empresa, yo nunca voy a hacer que cuando llama a alguien le atienda una máquina, quitando cosas muy sencillas. Ni tampoco creo que un buen comercial vaya a ser sustituido por la IA, por lo menos en un plazo de tiempo importante.
La inteligencia emocional yo creo que va a ser el refugio en los servicios, ¿no? Aunque cada vez la IA también es más hábil manipulando y eso... ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, ¿cómo te diría yo? Yo tengo una norma. Cuando alguien llama, yo no sé cuándo alguien... Nosotros llevamos clientes de todo tipo de patrimonio porque estamos montados como una línea aérea. Es decir, tenemos clase turista, tenemos business y primera. Entonces, cuando alguien llama, por supuesto por internet, ¿no? Pero cuando alguien llama, no sabemos quién llama y no hacemos distinción. Siempre responde, por supuesto, un asesor certificado y que además se conoce muy bien la empresa. No es un junior, no es un becario, nada por el estilo. Y eso va a seguir siendo así, yo creo, mucho tiempo. Porque la capacidad de una persona para ver por dónde va esa otra persona, ver qué es lo que le preocupa, cuáles son sus necesidades, yo creo que eso tardará. En cambio, por ejemplo, cuando un cliente, que ya es cliente, quiere hacer un upgrade de lo que llamamos un servicio básico, que es puramente online y tal, a un servicio con asesor, es que son 4 pasos, se lo va a hacer la inteligencia artificial. Y si tiene un problema se pone alguien, pero puedes empezar así. Entonces, lo que quiero decir es que hay un montón de empresas en que la IA es un enorme aliado. Lo que hace es disparar la productividad, simplificarlo todo, pero la clave en los negocios es la productividad. Y entonces, ahora, volviendo a eso, ¿cuál es la pantalla? ¿Quiénes van a caer? Si eres un operador muy agresivo y tal, para ponerte corto, incluso con ETFs puedes hacerlo. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Quiénes se van a quedar igual? Pero esto, fíjate, no es solo en el SP, es entre índices y entre países. O sea que la revolución que viene ahora de la IA, aparte puramente tecnológica, es de distribución de activos. Y ahora va a haber empresas que salen a bolsa que nos van a parecer carísimas, algunas van a ser casi un timo. En cambio, porque a lo mejor va a salir mañana una empresa china que se las va a comer, pero van a mejor salir otras que, como estamos viendo, a lo mejor se comen pues parte del sector, insisto, del sector de consultoría, parte del sector de software. Entonces, es fascinante porque además ahora con ETFs podemos, y yo no vendo ETFs ni fondos, lo he querido insistir al principio, me permites, no llevo comisión por recomendar ni ETF ni fondo, no estoy a favor de uno o de otro, cada uno sirve para una cosa y por cierto es un tema muy interesante para la gente, es complementario, ¿no? Igual que los indexados o la gestión activa. Como no vengo en ningún fondo ni trabajo para ninguna plataforma, es una opinión puramente profesional. Entonces, ahora con ETFs, antes no lo podías hacer, tú eres muy joven, pero bueno, bastante más que yo, evidentemente, entonces, pero incluso ahora, tú para invertir en ciberseguridad, solo en ciberseguridad, antes no podías. No, claro. Tenías que entrar en un fondo. Bueno, cuando yo empezaba ni siquiera eso, pero digamos que hace 10 años, bueno, ahora mismo un fondo tecnológico no solo tiene ciberseguridad, pero en cambio ahora con ETFs se puede decir ciberseguridad, IA. Y ahora habrá ETFs solo de las nuevas salidas a bolsa o de las empresas de IA que van a comerse no, a lo mejor no se venden así, pero la idea es que van a ser las que se vayan a comer tal sector analógico, bueno, no analógico, digital. Bueno, en fin, es fascinante. Has mencionado que la implantación de la IA puede ser un aliado para muchas empresas que no sean de IA, simplemente porque multiplique la productividad. Y eso está vinculado con un tema que hemos hablado antes, y es que el aumento de la productividad en algunos casos puede llevar a que la misma plantilla produzca muchísimo más, y en otros puede llevar a que se produzca más o menos lo mismo, pero con mucho menos personal. ¿Cuál es tu perspectiva, ya no de corto plazo, de si la Fed se va a enfrentar a un repunte del desempleo con inflación, que es relevante para el corto plazo, pero tu perspectiva para el más largo plazo sobre la influencia que va a tener la IA sobre el empleo? Porque aquí hay opiniones como para casi todo, de todos los gustos, ¿no? De gente que dice, no, es que nos vamos a quedar todos desempleados porque la IA lo hará prácticamente todo y no será ni siquiera un estado transitorio, sino que es la nueva normalidad, no va a haber empleo para casi nadie. Y otros que dicen que no, que va a haber aquí un estallido de oportunidades y que por tanto la escasez efectiva de mano de obra, de atención humana, de juicio humano va a ser más acusada que nunca porque se podrán hacer tantas cosas con la IA que no daremos abasto para ocuparnos. ¿Cuál es ahí tu visión? Pues ahí esto se define muy bien con 3 informes, ¿no? Uno está el Citrini, de Citrini Research, que viene a ser en 2 años todos desempleados, por lo menos todos los que no sean electricistas
fontaneros, jardineros. Bueno, que ahí hay otro tema, te preguntaré luego por la robótica. Claro. Sí, lo que pasa es que enviar un jardinero robot lo pueden robar en el camino. Bueno, lo puedes instalar en tu casa, lo compras, exacto, claro, también es verdad. Pero no sé, no me atrevería ahora a decir cuáles son las que. Pero bueno, yo creo que va a haber mucho formación profesional en la que no sea rentable enviar un robot o que sí, o tenerlo en casa. Pues un robot va a costar a lo mejor 30 o 40 mil euros. Entonces, claro, no todo el mundo puede hacer la inversión inicial y sigue llamando al chispas. Entonces, te quiero decir que, pero yendo, tu pregunta me parece clave para el inversor a largo plazo y para la sociedad a largo plazo. ¿Quién va a tener razón? Citrini, que dice que no me acuerdo el plazo, pero muy poco tiempo. 2028 era, sí. Un par de años. Sí. En un par de años, casi todos, los empleos de cuello blanco, abogados, economistas, psicólogos, programadores, etcétera, se van a quedar en el paro y que eso además va a crear tal problema, tal disminución de la demanda agregada que vamos a tener una recesión importante y larga, ese es Citrini. Luego está el de Citadel, que es más o menos todo lo contrario, o sea, no es para tanto, va a ser mucho más colaborativo, va a ser mucho más lento. Y hay un punto muy importante. Y luego está uno que para mí me gusta mucho, que es el de Gartner. Gartner es una consultora de Stanford, que tú conocerás, lo digo para el público. Gartner, especializada en tecnología y con un historial muy bueno. Entonces y ellos apuestan, las cifras que dan concretamente son el 25% de las tareas se harán solo con IA, un 75% con humanos amplificados, enhanced, que dicen los ingleses, con IA, o sea, utilizando herramientas de IA, y un 0% sin IA. Y yo me inclino por esa. Cuidado, en el plazo medio. En el largo podría arder a dos Citrini. Bueno, pero claro, incluso en el escenario de Citrini habría que ver si... Bueno. Pero todos aquí hay un dato muy importante. Tendemos a olvidarnos de la historia. Y pese a que yo estoy de acuerdo que como revolución industrial y de productividad, la de la IA es probablemente la mayor, aunque cuidado, que la rueda también. Y mira, cuando salió, tú lo sabes, la revolución industrial, todo el mundo decía que claro, todo el mundo se quedaba en paro, porque todos eran agricultores. ¿Qué iban a hacer los agricultores? Pues desgraciadamente, porque no mejoraron su vida probablemente, se fueron a ciudades a trabajar a fábricas y se crearon las grandes ciudades. Con lo cual, yo creo que aquí va a pasar algo parecido. Yo creo que efectivamente en lo que dice Darwin, de que el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación y es lo que hace que... Porque un tigre es más fuerte que yo y no tengo nada que hacer contra un tigre, pero a lo mejor yo sé inventar una escopeta. Un simio mismamente, que es lo más cercano, un simio enfadado, es muchísimo más fuerte, vamos. Un simio enfadado, no tengo nada que hacer con él. Entonces, bueno, yo creo que el ser humano lo hará. Lo que pasa es que en esta ocasión el proceso de adaptación va a ser más difícil. Pasó con los ordenadores, todo el mundo decía, yo ya era pequeñito, pero cuando llegaban los ordenadores, que las secretarias se van a quedar sin trabajo, que se hacía todo con boli y lápiz. Sí. Entonces, claro, ahora ya no hace falta boli y lápiz. Entonces, yo creo que va a pasar algo parecido, pero en mayor medida, y que la adaptación va a ser más dura. Sí va a crearse un paro en un plazo relativamente corto de tiempo como consecuencia de la llegada de la inteligencia artificial. ¿No crees también ahí que... Yo creo que, o sea, obviamente estamos hablando hasta cierto punto por hablar, en el sentido de que la incertidumbre es muy grande y no podemos saber qué va a suceder, pero que se está minusvalorando también cómo la IA va a influir en la capacidad de adaptación, porque, claro, tenemos un poco el esquema de si tú has adquirido una formación de 20 años y si sale una tecnología que hace que tu formación no valga nada, pues vas a tardar mucho en reinventarte o a lo mejor no te reinventas nunca. Pero claro, justamente estamos hablando de una tecnología que facilita que tú puedas hacer cosas fuera del rango de tu formación habitual porque comoditiza la inteligencia. Entonces, ¿cuánta gente que no sabe programar está ahora programando con la IA? Con lo cual, sí, a lo mejor hay gente que se queda desempleada y que pierde su formación, pero se puede reinventar fácilmente. Temporalmente. Yo por eso digo, en el corto plazo sí se puede notar, porque se está instalando muy rápido. Y en grandes empresas, y bueno, ya lo estamos viendo, la empresa del que hizo Twitter, no me acuerdo cómo se llama, lo estamos viendo en Amazon, lo estamos viendo tal, pero vamos, yo estoy convencido. Mira, yo lo veo como algo positivo, a lo mejor yo soy optimista. Primero, veo cómo lo uso yo. Yo estoy alucinado con la utilidad que tiene en mi trabajo de día a día, no te quiero decir el de la empresa. Pero es que
En general, yo creo que no hay mejor revolución industrial que la que fomenta la creatividad. La creatividad es el origen de todo. ¿Dónde están los grandes negocios? En alguien que tuvo una buena idea. Y luego, encima, la creatividad es como decía Picasso, 5% inspiración, 95% transpiración. Pero es que ahora te quitan la transpiración. Claro. Entonces, claro, la gente creativa, cuando yo hice Next Step, yo no soy programador y el algoritmo nuestro es propio, o sea, no está comprado porque no existe. Es decir, tú piensas que nosotros asesoramos a la gente sin cambiar de banco, con lo cual tenemos que saber lo que tienen todos los bancos, todas las sociedades de valores, todo lo que distribuyen y unirlo eso al perfil del inversor. Y esto no existe en el mercado, es un programa, un algoritmo que llevo años haciendo y que hemos hecho nosotros, que hice yo como inspiración. Yo tuve que hacerlo con Word y con Excel porque yo no sé programar. Entonces, una vez lo tuve en Word y en Excel, tuve que llevar unos programadores, que además los primeros me salieron rana, pero yo no sé. Y finalmente sí he dado, con gente muy buena. Y al final, ¿qué es programar? Es como un traductor, es como pasar del español al chino. Entonces, tú has creado una cosa que se traduce en un programa informático, en unos algoritmos y tal. Me llevó años porque no soy programador. Si yo, entonces, hubiera podido haberle contado al chat o al algoritmo, quiero esto y lo quiero que haga esto, y contárselo como se lo conté a los programadores, incluso no tendría ni que haber hecho las Excel, solo es explicar, formar, tal. En lugar de los 2 años que me pudo llevar la broma, pues lo habría hecho yo creo en 6 meses. O menos. Sí. O menos. Entonces, yo es que lo veo maravilloso. Yo creo que todo lo que fomenta la creatividad en el ser humano es un avance para el ser humano y sin duda es un avance para la economía. Otra cosa es que en las bolsas hay que tener cuidado cuando ya está descontado, porque vamos a ver salir empresas de inteligencia artificial que ya tienen descontado todo lo maravilloso que son. ¿Tú crees que ahí está? Porque, bueno, estamos un poco en el debate de 2023 de si es una burbuja o no es una burbuja, ¿no? Porque, por ejemplo, Darío Amodei, el CEO de Anthropic, él se queja, puede tener una visión muy sesgada e incluso intereses en transmitirlo así, pero él se queja de estamos subiendo la exponencial y no se está dando nadie cuenta. Es decir, él, por ejemplo, su previsión es que Anthropic, y de momento lo ha cumplido, veremos hasta cuándo, claro, porque las exponenciales tienen todo su fin, pero su previsión es que Anthropic multiplique cada año por 10 sus ingresos. Dice, hemos pasado de 1 billón a 10 billions, este año seguramente cerremos en 100, billón estadounidense, vamos, de 100.000 millones de dólares, y en 2027 1 billón o 1 trillón de dólares. Dice, yo lo veo claro en función de cómo está evolucionando y además era mi previsión desde 2022, se está cumpliendo. El mercado esto no lo tiene descontado. Esa tendencia exponencial que yo estoy detectando no la está descontando. ¿Hasta qué punto crees que está todo el pescado vendido o sufrimos de miopía estructural, como está diciendo Amodei? Pues es una decisión además que vamos a tener que tomar pronto, sí, porque ya sale la bolsa. Pierde, claro, sí. Nosotros no trabajamos con valores particulares, todos fondos y ETFs, pero bueno, con ETFs va a haber muchos ETFs que van a ser ideales para esto y tendrás que coger el que tenga las ganadoras, ¿no? Yo creo que hay que primero que tener en cuenta que está sacando su empresa a bolsa, se la está vendiendo una gran parte y que lógicamente tiene que calentarlo. Y claro, no lo digo como algo malo, está vendiendo. Yo soy un admirador, por eso te digo que, por ejemplo, yo soy un admirador del buen comercial y entonces yo creo que la inteligencia artificial, al buen comercial, los comerciales los veo a todos cubiertos. Dicho esto, él está vendiendo su empresa. Está preparando una salida de bolsa, está convenciendo a los bancos para que aseguren, porque esto la gente no sé si lo sabe, pero cuando sale una empresa a bolsa, tú la distribuyes entre varios bancos, en este caso enormes y tal, y sociedades de valores que lo que no vendan se lo comen, se lo tienen que quedar. Eso se llama asegurar. Entonces, claro, él ahora no está siendo la empresa a bolsa, él ahora está buscando, como Elon Musk y como todos, unos están todavía haciendo rondas, como es el caso de OpenAI, los otros están hablando con los bancos para que les aseguren las salidas a bolsa, por eso se llama asegurarles. O sea que ahí se la juegan mucho los bancos y entonces él está en ese proceso, por lo tanto está vendiendo. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, pues yo si voy a vender y fuera a vender una empresa, querría venderla lo más caro posible. Ahora bien, lo que es cierto es que estamos viendo la realidad. Sí, es decir, Anthropic ha superado a OpenAI en número de usuarios. Quiero decir, está vendiendo, a lo mejor está exagerando, pero sobre una cierta base. Claro, es que yo ya estoy utilizando ChatGPT, Grok, etcétera, y veo lo que es. Claro. Y, por ejemplo, para mí ha desaparecido el buscador. Sí, sí.
de entrada, pero es que también está desapareciendo la agencia de viajes. Es que también está desapareciendo, no que tampoco, no lo sé, yo creo que serán otras cosas, que la agencia de viajes serán otras cosas, pero la realidad está ahí. Yo creo que hay que valorar esa realidad. Es decir, que no tienes más remedio. Para mí hay dos formas de hacerlo. La primera es ver qué se van a comer. Por ejemplo, Amazon. Amazon, cuando solo vendía libros, valía X. Pero cuando tú ves que Amazon empieza a vender de todo y lo ves, que todos empezamos a comprar en Amazon, oye, esto vale 10 o 20 o 15, 20 veces más. Con lo cual, yo creo que no hay mejor análisis en sentido común. Esta gente, realmente estoy viendo, por ejemplo, estoy viendo de verdad casos, no de un bot, sino casos reales de cómo se están comiendo parte de lo que hacen las empresas de consultoría. Te voy a poner un ejemplo que me toca muy directamente. Evidentemente, a un puro analista de valores, analista de negocio no que da recomendaciones. Alguien que analiza un balance, so sorry, tienes que buscar todo. Ves Claude y tienes que buscar todo tu trabajo. Lo que es analizarlo. Mira, esto, incluso encontrará cosas que probablemente no encuentre una persona por su capacidad. Y además muy rápido. Porque estás en la idea de invertir y joder, ¡bum! O sea que, de alguna manera, la tesis clara, eso ya pierde valor porque ya te lo va a hacer en un clic. Pero en cambio, la tesis compleja, ahí a lo claro, mejor, pero en cambio la visión de un tío como Druckenmiller o como Warren Buffett o esa visión, porque la IA la IA aprende de Internet y de la historia. Muchas cosas diferentes. Pero esa visión del ser humano, en mi negocio, la intuición, yo creo que en mi negocio hay mucho de intuición, de sociología, de psicología, que está de moda. Hay veces que hay cosas que son tonterías, pero bueno, pero están de moda y se ponen determinados activos a unos precios que con un puro razonamiento no tendría mucha lógica. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que, por ejemplo, que en mi sector va a sustituir en gran medida, y lo siento, al analista puro de como se hacía cuando yo empecé a trabajar, que hacían un informe de una empresa y te contaba sus pros, sus contras, lo que vendía, cómo era la cuenta de resultados, cómo estaba tal la evolución. Eso lo van a hacer muy bien un algoritmo. Ahora bien, la decisión y te voy a lo que te estaba diciendo antes. Para mí, las empresas son personas también. Bueno, personas en gran medida. O sea, Tesla no existiría sin Elon Musk, ni sería lo que es sin Elon Musk. Y OpenAI lo mismo, y el otro también. Entonces, esa parte es la que esa parte de promoción empresarial, ¿no? Es lo que la IA, de alguna manera, también te puede... La inteligencia emocional, te si puede me ayudar. permites. Sí, en gran medida. O la visión especulativa, en el mejor sentido de la palabra. Al final, la IA te va a dar muchos escenarios. Te va a dar datos, te da información buenísima. Te va incluso a ver escenarios bien planteados. Pero por el que tú apuestas, esa pero decisión tú dices, la tienes que tomar tú. Claro. Yo voy a hablar a determinadas personas y digo, este tío tiene talento en el mundo empresarial. Y en mi sector, más. Hay gente como eso, Druckenmiller. Yo le voy a hablar y digo, este tío entiende lo que son los mercados. Este tío no es solo que sepa de economía, no, este tío entiende el fundamento de los mercados. Y ha trabajado con, no Soros hijo, con George Soros padre, que te pueda gustar como persona o no, pero que obviamente es un tío muy bueno en los mercados. Entonces tú vas viendo, y eso, te pongo el ejemplo de mi sector y creo que va a pasar en todos. La inteligencia emocional, el talento especial, por ejemplo, la ventaja de la inteligencia emocional, perdón, de la inteligencia artificial es que no tiene sentimientos. Pero entonces tampoco puede entenderlos. O sea, ¿cómo entiende lo que es la moda? ¿Por qué se pone de moda llevar pantalones campana? Lo que pasa es que podría, de alguna manera, yo creo, simular como que tiene sentimientos y tratar de razonar como razonaría alguien que tiene sentimientos. Pues para eso prefiero el original. Sí, al menos de momento. No, yo sí creo, una cosa sí creo, que esto no sabemos hasta dónde llega. Exacto. Yo siempre digo que mi papel es, pues eso, conocer los mercados, tener la experiencia, no sé qué. Ahora mismo, oye, yo encantado, porque si yo me tengo que limitar a que mi empresa llevarla como una empresa en el sentido de controlar los gastos, no sé qué, no sé cuántos, y las decisiones de inversión las toma otro, que es lo más difícil, aunque a mí es lo que más me gusta, obviamente, encantado. Yo tengo un algoritmo como el que tengo para la parte de asesoramiento en el sentido de todo lo que te he contado, que me ha quitado todo el trabajo de tener que hacerlo con gente, que no tengo que tener a 50 personas, que no sé qué, y encima me va a ser... Yo trabajo con una especie de algoritmo también, o sea, yo tengo mi propio algoritmo en el cual yo digo, ¿qué es para mí lo importante?
Y si algún día escribo un libro, pues lo pondré ahí. Y entonces digo, pues por ejemplo, puntúa. Es un algoritmo, o sea, puntúa especialmente. Porque claro, yo soy humano. Entonces yo tengo que tener algo que sea frío. Sistemático. Vamos. Entonces yo si de repente estoy muy eufórico, pero de repente, oye, es que sí, pero la Fed está empezando a hablar de subir los tipos y todo está muy bonito, pero está hablando de subir los tipos. En mi algoritmo, eso que además pesa, tiene un determinado peso, el semáforo se pone en naranja. Claro. Luego, la situación, por ejemplo, la volatilidad. La volatilidad es un indicador buenísimo, porque cuando nunca está siempre muy alta ni nunca está siempre muy baja. Entonces, cuando está siempre muy baja, haz algo de liquidez, porque es que la historia, cualquier plazo que cojas, aunque sea durante un mes, va a repuntar, porque es un péndulo. Entonces, todo eso, yo ya he trabajado en un algoritmo, pero lo veo como herramienta de momento. Porque a la hora de la verdad, mi algoritmo lo que veo es que funciona muy bien, pero hay determinadas intuición, determinada visión general, la experiencia que te da. Los mercados, esto lo decía Keynes, así que nadie me va a poner un comentario negativo, pero los mercados son también, como es Keynes, nadie se va a meter. Pero si lo dijera yo, me pondría en verde. Pero los mercados son también modas. Cuando no son los brick, las modas normalmente tienen una base, pero luego muchas veces se desmadran y funcionan mucho tiempo. Pero dices, es que la manada, a veces, la manada hay que tener mucho cuidado. Pero, oye, en un momento dado, la manada se asusta porque cree que hay un tigre. Y a lo mejor no hay un tigre, a lo mejor lo que hay es comida. Y entonces tú ahí no. Entonces tienes que jugar con eso. Por lo tanto, esa intuición que existe en los negocios en general, no solo en la bolsa, yo creo que va a ser uno de los activos del ser humano en general frente a la IA. Y ahora mismo, por ir resumiendo, ¿en qué momento crees que están los mercados? Porque hemos hablado de muchas cosas, de muchos factores a tener en cuenta, pero si lo tuviéramos que sintetizar, ¿cómo ves ahora mismo los mercados? Están en un impasse de dudas, están llenos de dudas respecto... Fíjate, es que esto de la IA, hemos tenido... Esto es un ejemplo clarísimo de donde estamos. En un plazo de un mes se estaba diciendo que las grandes empresas de tecnología, y esto incluyen las que no están cotizando y los... ¿Cómo era? Sí, que están invirtiendo demasiado. Es decir, que el CAPEX es muy alto. Están invirtiendo demasiado en activos fijos, que se están pasando inversión para algo que no es tan rentable. Y eso es lo que hacía que bajaran. No pasa un mes y lo que hace que bajen es que la IA es tan productiva, o sea, eso será bueno, ¿no? Tan productiva que no vas a necesitar gente. Estamos en un momento, como en todos los grandes cambios, que la gente está muy despistada. Que es un momento también de oportunidades, porque estos despistes es como en el fútbol, de repente se queda la banda vacía o se queda una pelota suelta, pero es un momento de gran despiste en general. Estamos despistados, está el mercado muy despistado con respecto a la IA, si es buena, si es mala, las salidas, a quién le va a quitar. Está despistado en el corto con el tema de la guerra, claro, pero eso digamos que al final tendrá que ir resolviéndose en un sentido o en otro. El otro es más complicado, tú lo has dicho. ¿Cuáles se van a comer a otras? ¿Quiénes son las ganadoras? Todo esto, eso no va a ser semanas. Ahí lo más claro de la incertidumbre que estás resumiendo es ese famoso gráfico del Financial Times de escenarios con la IA. Escenario central, todo sigue más o menos igual. Escenario optimista, se acaba la escasez económica y vivimos en el jardín del Edén. Escenario pesimista, nos extinguimos todos, ¿no? Entonces, tienes como... Pero cuando yo digo incertidumbre no quiero decir eso que dicen muchos... En este sector se dice mucho eso de... Que le preguntan, dicen, no hay que ser prudente porque hay mucha incertidumbre. Que es como decir que vale... Como decir nada. Como ser cauto. Bueno, que ser cauto. Claro que siempre hay que ser cauto, ¿no? Entonces eso es... O no te con la bola de cristal. No. Aquí hay unos escenarios y hay que apostar por ellos. Y hay que decir quién se va a comer la IA y quién no. Quién se beneficia de la necesidad de energía de la IA y quién no. Porque a lo mejor no es un productor de petróleo, a lo mejor es Iberdrola. Te quiere decir que, o a lo mejor es Elon Musk, o sea, SpaceX. Entonces tienes que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en esa confusión es donde están las oportunidades. Entonces yo lo veo, esa confusión, no como algo para decir no hago nada. Tienes que ser paciente, como yo no soy cazador, pero como los cazadores se tiran a veces 3 o 5 horas en un sitio esperando para dar un tiro y les parece normal. Los inversores tenemos que aprender, o los pescadores, a ver si llega al banco.
Y tenemos que ser un poco así. Entonces, de repente vamos a ir viendo cosas claras. Y si es que la verdad se revela. Porque al final lo ves. De repente ves un smartphone. Al principio yo no entendía muy bien la ventaja de tener cámara de fotos en un smartphone. Yo le decía a mis hijos, pero bueno, ¿para qué quiero yo una cámara de fotos si ya tengo una Leica? No, pero es que no vas a todos lados con la Leica. Y la llevas aquí y además es buena. Entonces, ahí te lo va a decir. Y entonces tú tienes que ir en esta confusión viendo cuáles son las oportunidades que te da la confusión. Si no hubiera confusión, todo el mundo ganaría dinero. Entonces, eso por un lado. Eso en el medio plazo. En largo plazo yo tampoco entro mucho, porque como decía también Keynes, que es casualidad que cita a Keynes, no es que sea mi economista preferido, pero decía algo así como a largo plazo todos calvos o todos muertos. Es decir, que poco puedes hacer. Pero el medio, es decir, de aquí, en el corto puedes hacer. Puedes medir la situación que hemos hablado al principio de la guerra. ¿Y cuáles son los indicadores? Que eso es muy importante. En el medio tienes que valorar todo esto. Los ganadores de la IA, que no sean las grandes tecnológicas, las salidas a bolsa, las que van a ser la parte baja de la cadena alimenticia, quién se van a comer y cuáles van a sobrevivir y cuáles van a progresar. Eso es probablemente la clave. Entonces, esta es la situación de confusión, que creo que es de gran oportunidad también, y poco más, porque, bueno, también confusión respecto a los tipos, como que es que no se me olvida. Es decir, lo dije al principio y lo mantengo, lo más importante es eso. Pero también te lo va a decir, es decir, si lo de Irán se soluciona en 3 semanas, no se soluciona, porque ahora se soluciona, puede ser que la solución sea muy distinta de cualquier cosa que imaginemos. Claro. No. Si fluye petróleo por el estrecho de Hormuz, o hace honor a su palabra Estados Unidos y paga los seguros para que fluya, entonces tendremos mucho más claro lo que va a hacer la Reserva Federal. Porque en Estados Unidos los alquileres están bajando, los precios de la vivienda ya están empezando a bajar, porque ahí han pensado, construyendo bajan los precios, y lo pensaron hace años y ahora pues bajan los precios, ¿no? Tienen esas ideas extrañas. Que a lo mejor aquí algún día aplicamos. Sí, porque no sé, a lo mejor ya que ha funcionado ahí, a lo mejor serán malos y tal, son americanos, pero es que está bajando el precio del alquiler, ¿no? Entonces, muchos elementos de la inflación de Estados Unidos están bajando, con lo cual, en ese caso, sí no tenemos ese shock de oferta en el lado de la energía, pues hablamos del petróleo, pues también el gas, en ese caso el escenario de la Reserva Federal es bueno y viceversa. Quiero decir que si tú tienes claro qué es lo que mueve las cosas, no tienes ningún problema. Insisto, escenarios malos se gana dinero. En 2022 nosotros nos pusimos cortos de bonos. ¿Y qué significa ponerse corto? Explico a la audiencia. Apostar contra algo. O sea, tú hoy en día, toda la vida, pero antes solo lo podían hacer los profesionales con derivados, y hoy en día, como tú bien sabes, es que incluso había un fondo que estaba corto en bonos. Sí. Normalmente es con ETFs. Entonces, joder, algo era claro, es que si subía la inflación, los bonos de medio y largo plazo, no los fondos monetarios, pues iban a sufrir mucho. Entonces, eso era más fácil a veces que invertir en bolsa, sí. porque es que te lo estaban poniendo a huevo y era evidente que la bolsa iba a tener muchos problemas en un escenario de guerra con Rusia. Y de subida de tipos, claro. Subida de tipos brutal, etcétera. Entonces, pero los fondos de materias primas lo hicieron muy bien. Yo no digo que todo eso lo hiciéramos, lo hicimos en picoteo. Bueno, ahí están los resultados, es decir, que solo hay que ver lo que ocurrió en nuestras carteras en 2022 para ver que es cierto lo que digo, que lo podríamos haber hecho mejor, ¿eh? Pero entonces tú, pues bueno, en esos escenarios, o sea, estamos en un mundo que si a mí me hubieran dicho que lo hubiera tenido cuando yo empecé a trabajar, habría dicho, ¿qué he hecho yo? Porque puedes invertir en todo. O sea, es que cualquier particular hoy en día puede aprovecharse de que suban las materias primas, de que suba el precio de los minerales, cuidado, que los centros de datos se hacen también con cobre y con ladrillos y con Caterpillar, o sea, con excavadoras. Entonces, ahora, eso es un consejo que doy yo mucho a la gente y que además no gano nada con ello. Y está muy bien tener un buen asesor, pero si encima tienes una buena plataforma operativa, está mucho mejor. Porque a nosotros nos pasa mucho, fíjate si pasará, que tenemos hasta nombre para ello. Yo te digo a ti, llega la inteligencia artificial y hay un fondo concreto, fondos de tecnología especializados, o sea, de tecnología sí hay, pero fondos que estuvieran centrados en la IA, yo creo que solo había uno. Y en la mayoría de las entidades financieras españolas no estaba. Con lo cual nosotros siempre tenemos el fondo titular y el fondo banquillo. ¿Por qué? Porque mucha gente está en plataformas, plataformas son bancos, sociedades de valores,
que tienen lo justo o tienen aquello que les paga comisión. Y entonces yo te puedo dar a ti el mejor consejo del mundo, mira el oro. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, en 2023, fondo que esté especializado en inteligencia artificial. Muchos clientes no lo podían comprar. No pasa nada. Mi compromiso es ponerme en sus zapatos. Y les digo, el siguiente más parecido es este. Y no ha ido nada mal. Pero no ha sido el mejor. Claro. Oro. Minas de oro, por ejemplo, que eso lo hicimos. Nosotros no recomendamos oro, recomendamos minas de oro en su momento. Hace ya cierto tiempo que no, pero recomendamos minas de oro. La mayoría de las entidades no los tenían. O sea que no basta con tener un buen asesor, hay que tener una buena plataforma, porque vivimos en un mundo que tenemos la inmensa suerte de que tenemos plataformas buenísimas. No diré nombres, no quiero hacer publicidad a nadie, pero son bancos, bancos súper conocidos o no tan conocidos, algunas sociedades de valores también, que tienen de todo. Por no hablar de ETFs, que no hablamos de ello, pero es que el ETF es un... Quiero decirlo porque creo que aporta mucho esto. La gente no se da cuenta de que el ETF, de que tú puedes tener una cartera de fondos, ponte el 80% que tienes en fondos de inversión porque fiscalmente no tienes rival. Pero el ETF te permite invertir en sectores y subsectores que no están en fondos. Dices, no es que no quiero ETFs por el tema fiscal. Entonces no habrías invertido en Apple por el tema fiscal, porque cuando vendas vas a tener que pagar impuestos si vendes para pasar a otra cosa. Entonces hay ETFs, y ahora yo no quiero dar nombres porque estaría dando alguna recomendación que está en vigor con nuestros clientes, pero temas que están yendo de cine, que afecta mucho a lo que estamos hablando, y no solo a la inteligencia artificial, también al cambio industrial que se está dando en el mundo y que solo se puede hacer con ETFs. O sea, llegan donde no llegan los fondos. Y punto 2. Es como tener un seguro de incendios. Es decir, ¿cuántas veces de incendios, yo diría de hogar, cuántas veces se te revienta una tubería en casa? Pues probablemente pasan 5 años y no ocurre. Pero al quinto revienta. Y si no tienes un seguro, te pueden morir. Pues esto es lo mismo. Los ETFs te permiten cubrir las carteras. ¿Qué significa cubrir? Significa que yo tengo una cartera de ETFs y en minutos puedo o bien reducir mi exposición al riesgo, insisto, si va a haber una circunstancia, no porque haya 5 días de bajada. Entonces, voy a reducir mi exposición al riesgo, pero es más, me puedo poner contra el mercado. Es decir, puedo llegar a tener un producto, ni siquiera hace falta que sea un fondo inverso que trabaja contra el mercado en el sentido de que es eso con futuros y tal. No, voy a poder tener activos que suben en ese entorno. Por ejemplo, ¿qué ha subido ahora el petróleo? Pues tú puedes tener con ETFs ese tipo de producto. Entonces, los ETFs te permiten no solo reducir tu riesgo muy rápidamente, frente a los 3 días que tardas en liquidar un fondo, 3 minutos en un ETF y además incluso ganar cuando el mercado está cayendo. Insisto, de verdad, como asesores financieros independientes certificados no cobramos no solo de ningún fondo, gestora, banco, tal, tampoco de ninguna plataforma, pero es como... Yo como médico quiero que la gente tenga acceso a una buena farmacia. Lo haréis bien o lo haréis mal, pero lo hacéis con vuestro criterio independiente. A eso es seguro. Nosotros nos podemos equivocar, pero nunca es por cobrar una comisión. Y eso también, cuidado, reduce el margen de error. Porque claro, cuando tú tienes que recomendar los 10 fondos de tal, los 4 de tal, los 4 de cual, para empezar, hay cosas que te vas a perder. Estamos viendo ejemplos ahora constantemente. Y en segundo lugar, A ver, ¿por qué la Comisión Europea ha querido prohibir las retrocesiones? Que a mí me da igual, si quieren lo hacen y si no, no. Hombre, porque han hecho estudios que saben que el asesoramiento no independiente está sesgado por la Comisión. Y en Estados Unidos está prohibido, en Inglaterra está prohibido decir que eres un asesor financiero si estás cobrando retrocesiones. Eres un distribuidor o un broker. Un asesor financiero es un tipo que no cobra comisiones. Asesora solo a su cliente, que por cierto, no es nada caro. Me vas a permitir, como creo que es la única cuña que he puesto, así... La gente pensará que es caro. Un servicio como el nuestro cuesta al trimestre 70 euros. Y te van a decir, ¿qué comprar? ¿Qué vender? Sí, 70, y si no damos una rentabilidad o una protección que compense eso, pero te voy más lejos. En la asesor financiero independiente, yo puedo hacer que tú reduzcas las comisiones que pagas en un 50%. Con lo cual, sí, te cobro 70 euros al trimestre, o 500 si es un servicio al año, perdón, o 500 al año si tienes un asesor, o sea, si es un servicio premium. Pero es que te voy a bajar las comisiones, probablemente tienes la posibilidad de que te ayude a bajar las comisiones, vas a alucinar. Bueno, tú no porque lo conoces, pero en un 50%. ¿Por qué? Porque puedo usar indexados, pero también puedo usar clases limpias. Y esto, quédense con esta palabra,
Clases limpias. Es el chollo que hay en España para pagar mucho menos en comisiones. En España, hoy en día, y desde luego los clientes de Nextstep, pueden comprar fondos en clase limpia. Clase limpia es los fondos, el mismo fondo puede tener la clase minorista, que es para todo el mundo y carísima, o la clase limpia que se hizo para las grandes fortunas. Pero por circunstancias legales y que alguna vez tenían que tener suerte los inversores españoles, resulta que la clase limpia es perfectamente accesible ahora a cualquier inversor. Desde luego, en el caso de Nextstep, con 25.000 euros en total de patrimonio, ya accedes a clases limpias. ¿Esto qué significa? Que aunque estés pagando a tu asesor, te lo estás ahorrando en las comisiones. Es un modelo en el que yo creo que además es el que está funcionando fuera. Es decir, la gente ya no cobra por una gestión una pasta o por un fondo de inversión que lo que hace es replicar el Eurostoxx. Claro. Vas a pagar el 1,80%. Clase limpia pagas el 0,40, 0,50. Luego una comisión de custodia que pone el banco, que insisto, eso no va con nosotros, margen, claro. Pero sigue siendo un 1 frente a un 1,80 o un 0,90. Entonces, en España ahora mismo, aparte de los ETFs, el gran avance casi casual, porque ha sido casi una carambola legal y tal, es que el cliente puede ahorrarse muchísimo dinero, mucho más de lo que puede imaginar en comisiones y compensar así el coste del asesoramiento. El no tener en cuenta las comisiones es uno de los mayores errores que cometen los inversores, porque parece como que se quiere maximizar la rentabilidad bruta, y que está muy bien hacerlo, obviamente, pero claro, si te olvidas de los costes del vehículo que estás utilizando para maximizar esa rentabilidad, al final te quedas con una rentabilidad neta mucho menor. Fíjate, por ejemplo, la gente no usa los ETFs para la renta fija, pero entre un fondo de renta fija normal que te cobra el 1,20 y un ETF que te cobra el 0,20 y punto, fíjate, entonces si lo mantienes en renta fija, que con tipos bajos, se te comete un 1% es muchísimo, pero es que estamos hablando de un 1% de diferencia. Y la gente no usa ETFs porque hay esa narrativa de que son, claro, como son muy útiles para especular, porque son muy rápidos, la gente no mira, como cuando los aviones te dicen, fíjese que a lo mejor la salida de emergencia está detrás. O sea, la gente está tan obsesionada con que el ETF es un producto especulativo que no se da cuenta que es un magnífico producto de inversión a largo plazo. ¿Por qué el 50% de la inversión colectiva en Estados Unidos ya son ETFs? Porque es mucho más barato, es mucho más rápido, pero no solo en renta variable, también en renta fija. Pero insisto, en España, es un caso bastante excepcional, el inversor particular y minorista puede acceder a clases limpias, con lo cual imagínate, se dice, es que la gestión activa es verdad, a veces ¿por qué voy a pagar un 2% por algo que hace lo mismo que el Eurostoxx? Pero hay otros que sí consiguen aportar. Lo estamos viendo mucho en la tecnología y se va a notar ahora con la IA. Es que resulta que un fondo de gestión activa que en clase normal te cuesta el 1,80, lo puedes comprar en clase limpia con un coste total del 0,80, incluida comisión de custodia. Tienes gestión activa a precio de indexado. Esto, en fin, es una pena, me jubilaré y todavía no estará todo el mundo usándolas. Pero es que si es el mismo fondo y la misma partida, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si vas a comprar unos Levi's 501. Yo digo ese porque como soy boomer, son los que he usado más. Dos pantalones exactamente iguales, es 100% cada molécula igual, y resulta que vas a un banco, vas a una tienda y te cuestan, 120 euros y en otro sitio te cuestan 40. Pues esto pasa con los fondos de inversión. Exactamente el mismo fondo, misma participación, todo igual. ¿Por qué? Porque existe la clase limpia. Y algo que se creó con toda la lógica para compradores de grandes cantidades, ahora trabajando, por ejemplo, con Nextstep, insisto, que no nos llevamos ninguna comisión ni de las clases limpias ni de nada por el estilo, puedes comprarlo a alguien que tenga cualquier patrimonio. Y esto es una revolución que ya está fuera, pero que aquí no ha empezado y que, eso sí, pues evidentemente los bancos se defienden de esto, pero hay otras entidades financieras inteligentes que están utilizándolas para aumentar su volumen. Claro. Pero bueno, no es lo que tiene la competencia, ¿no? Que... Afortunadamente, ¿cómo fue lo que hizo? ¿Por qué el Banco Santander es lo que es ahora? El Banco Santander es lo que es ahora porque un señor que se llamaba Emilio Botín dijo un día que ya no iba a las cenas del jockey, a las comidas, porque se reunían, para la gente más joven, los banqueros se reunían abiertamente en un sitio, en el restaurante más caro de Madrid, cuando yo era estudiante,
Y estaban ahí y fijaban las condiciones, lo que iban a pagar por el pasivo, lo que iban a tal. Pero fíjate, así por toda la cara. Y entonces un día este señor se dio cuenta de que si él se hacía más agresivo y pagaba mejor el pasivo, se iba a comer el mercado. Y entonces llegó y dijo, señores, no voy a ir hoy a comer. Y al día siguiente lanzó las supercuentas. Entonces, si en las cuentas normales no te pagaban nada, en la cuenta corriente de toda la vida, él pagaba, yo qué sé, entonces el 3%. Claro, se llevó todo el mercado. Sí, pagaba, pero se llevó tanto dinero que al final pues salió ganando, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí va a pasar lo que ha pasado en el mundo entero. La gente no se da cuenta en las entidades financieras que tú, bajando el coste de los productos, te comes el mercado y compensas en volumen lo que, digamos, lo que has perdido en ingresos. Pero no solo eso, sino que cuando ya te has hecho con los clientes, les puedes vender otras cosas, como asesoramiento. Esto es lo que está pasando fuera de España, donde, por ejemplo, la banca privada suiza se ha convertido en eso. Son asesores financieros independientes que trabajan con bancos que ofrecen clases limpias. Entonces, este modelo que, honestamente, cuando nosotros hicimos esta visión, no lo conocía, pero que luego he investigado y he visto que está funcionando así, sobre todo en Suiza, en Suecia también, en Holanda, pero ese es el camino. Tú tienes que pagar por lo que vale. Claro. Tú no puedes pagar a alguien por imitar un índice un 1,20. Perdón, de renta fija, o un 2% por un fondo de renta variable. Tienes que pagar a quien te hace ganar dinero, que es el asesor, que te va a decir, estate en renta variable, estate en tecnología, o no estés, o salte, o si lo hace, claro, si te hace ganar dinero. Pues muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, socio fundador de Nextstep, empresa de asesoría financiera independiente, lo ha remarcado mucho y creo que es importante que así quede constancia. Porque, bueno, siempre que uno habla de su empresa parece como que haya intereses espurios por detrás, sobre todo si es para dar asesoría, y no. En vuestro caso, el jefe es el cliente y a quien nos debéis es al cliente y no pues los productos que le podéis recomendar vinculados al perfil que a él le interesa y la perspectiva que a él le interesa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por trasladarnos parte del análisis que también hacéis en Nextstep sobre la situación y sobre las perspectivas de mercado, y ojalá pues ese análisis sirva también a la gente para orientarse un poco en estos momentos de dudas y de especial incertidumbre. Muchas gracias a ti porque ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias y a todos vosotros nos vemos en un próximo podcast en el que seguiremos analizando cuestiones tanto de fondo, más atemporales, como también cuestiones de la más caliente actualidad. Muchísimas gracias.